Aquí estamos, amigos. Esta noche comenzaremos con algo crudo, grandioso y absolutamente implacable, la vida en el Imperio Romano. Pero no como un senador, ni como un emperador, nada de coronas de laurel doradas ni baños de mármol. Esta noche, no eres Julio César. Eres simplemente tú, arrojado sin preparación a un mundo de sandalias, aguas residuales y crucifixiones patrocinadas por el Estado. Así que, antes de que te acomodes, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde dónde te conectas y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une desde todo el mundo. Ahora, atenúen las luces, tal vez enciendan un ventilador para ese suave zumbido de fondo. Y embarquémonos juntos en el viaje de esta noche. Abres los ojos al sonido de gritos, gallinas y un bebé llorando en algún lugar del pasillo. ¡Felicidades! Acabas de despertarte en una ínsula romana, la versión antigua de un edificio de apartamentos. Piensa en ello como una trampa mortal de varios pisos sostenida con polvo, oraciones y una arquitectura muy cuestionable. Probablemente vives en el tercer o cuarto piso, lo cual son malas noticias. Cuanto más alto sea el piso, más pobre será el inquilino y más probable será que tu techo se derrumbe cuando alguien derrame aceite de oliva arriba. Tu habitación es pequeña, no más grande que un vestidor, con paredes de piedra que sudan en verano y se congelan en invierno. No hay ventana, solo un pequeño agujero que deja entrar aire, humo y alguna que otra paloma. El colchón está relleno de paja y piojos. La manta huele a lana húmeda y arrepentimiento. No hay muebles, ni adornos y, desde luego, ninguna cocina. Cocinar adentro está prohibido. Un pequeño incendio podría incendiar todo el edificio, y los códigos contra incendios aún no se han inventado. Tus únicas posesiones son una taza de arcilla, una túnica gastada y tal vez un peine de madera si te sientes elegante. No hay retrete, ni en tu habitación, ni en tu edificio. Tu orinal se sienta en la esquina, juzgándote en silencio. Tendrás que bajarlo por las estrechas y destartaladas escaleras para vaciarlo en la cuneta de la calle, con suerte sin resbalar y añadir tu cuerpo a las ofrendas de la mañana. Ah, y las paredes son muy finas. Escuchas a tu vecino rezar, toser, discutir con su esposa y, desafortunadamente, no discutir con su esposa, si me entiendes. El aire está cargado de humo, moho y el perfume distintivo de la humanidad sin lavar. Alguien ya está horneando pan abajo, pero no estás invitado. Los vendedores ambulantes gritan los precios de los higos y las tripas de pescado. Un centurión distante ladra órdenes a alguien que probablemente ya está sangrando. Ni siquiera has salido por la puerta y ya estás sudando, con picazón y posiblemente inhalando polvo de plomo de las tuberías. Bienvenido al día de trabajo romano. No eres un emperador. No eres un gladiador. Eres solo otra alma pobre en una vivienda superpoblada, tratando de no caerte por las escaleras o enfadar a un dios de la ciudad antes del mediodía. Y aún te quedan 23 horas por delante. Ahora que has sobrevivido a la bajada por las torcidas escaleras de tu ínsula, es hora de abordar el segundo asunto más urgente de la mañana, tu vejiga. No hay baño en tu apartamento, por supuesto. Ni lavabo, ni cisterna, ni siquiera un cubo con dignidad. En cambio, te arrastras por la calle, con el orinal en una mano y la modestia en la otra, hacia la latrina más cercana, la versión romana de un baño público. Y llamarlo público es generoso. Es un club social para extraños a los que no les importa hacer contacto visual mientras hacen sus necesidades. Llegas y encuentras un largo banco de piedra con agujeros cortados. Debajo del banco, una zanja poco profunda fluye con agua, lo justo para llevarse la vergüenza colectiva de las clases bajas de la ciudad. Te sientas, si te atreves, y esperas que la persona de al lado no quiera charlar. ¿Privacidad? No existe. ¿Puertas? Absolutamente no. La gente lo trata como una plaza del pueblo con acústica adicional. Los hombres de negocios discuten los precios del grano mientras están en cuclillas. Un soldado retirado habla de su ciática. Mientras tanto, tú solo intentas no mirar directamente enfrente, donde otro hombre está masticando aceitunas y no rompe el contacto visual. Luego viene el verdadero placer, el tersorium. Es una esponja comunitaria en un palo que se guarda en un cubo de vinagre o agua salada. En teoría, se enjuaga antes de usarlo. En la práctica. Bueno, digamos que la esponja ha visto cosas indecibles.
Te limpias con vacilación y esperas que el vinagre haya hecho su trabajo. Si tienes suerte, tal vez trajiste tu propio trapo. Si te sientes rico, tal vez algo de musgo, pero lo más probable es que uses lo que todos los demás usan y ahora cargues con la silenciosa vergüenza de la higiene compartida. Y si crees que puedes saltarte este ritual yendo a un callejón, piénsalo de nuevo. Existen leyes contra la micción pública. Las multas son reales. Y las fuerzas del orden romanas no son conocidas por sus sutiles advertencias. Una vez que terminas, te lavas las manos. Espera. No, no lo haces. No hay jabón, ni agua corriente, solo un enjuague de lavabo comunitario que ha visto más dedos que una competición de apretones de manos. Sales de la latrina sintiéndote más ligero y un poco más muerto por dentro. Pero, oye, eso es Roma. Y ahora es hora del desayuno, si es que se le puede llamar así. Así que, has hecho tus necesidades matutinas y has logrado no caerte en una cuneta ni ser arrestado. Impresionante. Ahora, es hora del desayuno. La comida más importante del día. A menos que seas romano, en cuyo caso es más una formalidad cortés antes del trabajo y la miseria. Bienvenido al Ientaculum romano, un festín matutino que consiste en precisamente dos cosas, pan duro y vino aguado. A veces hay queso, a veces hay aceitunas, pero sobre todo hay decepción. Olvídate del café. Los romanos no lo tenían. Ni huevos, ni tocino, ni panqueques y, desde luego, ni lácteos de leche de avena. El desayuno no está destinado a ser satisfactorio. Está destinado a no matarte. Tu pan es probablemente panis rusticus, un trozo áspero y masticable de grano y arena horneado ayer o anteayer. Es lo suficientemente denso como para calificar como arma y tiene una textura como la piedra caliza. El vino está diluido porque incluso ellos sabían que estar borracho antes del amanecer en la antigua Roma era una mala idea. A menos que fueras un senador. No hay cocina en tu apartamento. Así que, comes esta comida de pie en la calle o en cuclillas junto a una fuente junto con otros ciudadanos igualmente poco entusiasmados royendo pan como corteza de árbol sin sabor. Si tienes un poco de aceite o una mancha de garum, la famosa salsa de pescado fermentada y salada de Roma, entonces felicidades. Has añadido horror aromático a tu comida ya de por sí sombría. Si eres rico, tal vez consigas fruta o miel, pero no lo eres. Eres un ciudadano romano normal, lo suficientemente rico como para no ser esclavizado y lo suficientemente pobre como para envidiar la jarra rota de leche de cabra de tus vecinos. A veces, los vendedores pasan vendiendo buñuelos de garbanzos calientes o pasteles con miel, y por un momento sientes esperanza, pero recuerdas que tu bolsa de monedas está más vacía que la simpatía de un gladiador. Así que, muerdes tu pan y pretendes que es pastel. Y así es como comienza el día, con carbohidratos, deshidratación leve y una creciente constatación de que estás a punto de caminar 11 kilómetros con sandalias romanas sin nada más que migas rancias en el estómago y un zumbido del vino sobrante de la noche anterior. No mejora, porque ahora es hora de ir a trabajar. Después de tu abundante desayuno de pan y leve desesperación, es hora de afrontar el día de trabajo romano. Y seamos claros, a menos que seas un senador, un poeta con un patrón o uno de los pocos afortunados que heredaron tierras de un tío muerto sin herederos, estás trabajando y lo estás haciendo duro. Podrías ser un obrero, un portero, un alfarero, un albañil, un barrendero o, si tu suerte es realmente mala, un trabajador de alcantarillado. Roma necesita muchas cosas, carreteras, acueductos, templos, baños. Y alguien tiene que construirlos. Ese alguien, tú, con tus propias manos bajo el sol, usando sandalias que proporcionan todo el soporte del arco de una hoja empapada. El día de trabajo romano comienza temprano, muy temprano. El sol apenas ha salido, pero el capataz ya está gritando en latín y agitando un palo. Si llegas tarde, te descuentan el jornal o, peor aún, te golpean, te avergüenzan o te despiden, lo que en términos romanos significa que te mueres de hambre con honor. Tus herramientas son básicas. Cavas con una pala hecha de astillas y oraciones, cargas ladrillos sobre tu espalda y arrastras agua de una cisterna que huele a calcetines viejos y ambición. No hay guantes, ni cascos, solo sudor, polvo y la constante conciencia de que un resbalón podría aplastar tu columna vertebral y tu carrera simultáneamente. Y si eres un artesano, buena suerte. Estás compitiendo con cientos de otros vendiendo las mismas ollas de barro, sandalias o túnicas baratas.
la infravaloración es común, y la calidad no importa si un ciudadano más rico decide que no le gusta tu cara. Incluso los trabajos más elevados como mensajero, contable o maestro no son glamurosos. O bien estás corriendo por las caóticas calles de Roma con pergaminos bajo el brazo, escribiendo números para alguien que olvidará tu nombre, o bien estás intentando enseñar latín a un grupo de hijos de senadores que ya se creen dioses. Las mujeres también están trabajando, hilando, tejiendo, vendiendo verduras o administrando puestos en los mercados, además de criar a los hijos, además de administrar el hogar, además de no morir durante el parto. Multitarea antes de que fuera cool. Y después de todo esto, tienes un breve descanso para el almuerzo. Tal vez si tu supervisor no está de mal humor o intentando impresionar a un prefecto visitante. Así que, sí, trabajas o mueres en el intento. Roma puede ser eterna, pero tu espalda no lo será. Así que, has superado la mañana sin desmayarte ni ser azotado. Ahora es el momento de navegar por la antigua calle romana, un caótico y abarrotado corredor diseñado por alguien que claramente odiaba el espacio personal y la salud pública. Imagínalo. El sol está alto. La ciudad está bulliciosa. Y la calle está viva. No en un sentido poético, sino en un sentido literal. Ratas, moscas, perros callejeros, ganado, mendigos, mercaderes gritando en 6 idiomas, niños corriendo salvajes, ladrones fingiendo ayudar a ancianas mientras te roban la bolsa de monedas. Es como Times Square. Si Times Square no tuviera fontanería y todo el mundo llevara una cabra. Hablemos de infraestructura. Las carreteras romanas eran maravillas de la ingeniería, perfectamente rectas, magistralmente pavimentadas y, por lo general, desbordadas con una mezcla de orina, vino derramado, vómito, excrementos de animales y los restos de la salsa garum de la noche anterior. El centro de la calle funciona como una cloaca abierta. Sal de la senda elevada sin mirar y felicidades. Acabas de bautizar tu sandalia en las aguas sagradas de la miseria humana. Los carros traquetean sin límites de velocidad, sin pasos de peatones y con cero relajación. No se detienen ante los peatones. De hecho, la ley romana prohibía el tráfico pesado de carros durante el día en la ciudad, lo que significa que los conductores corren por la noche en la oscuridad sin frenos, como aurigas con una fecha límite. Si no te aplastan las ruedas, te golpearán los codos, las cestas o un pescadero enfadado gritando sobre anguilas podridas. Luego está el aire, denso con el humo de los fuegos de cocina, el incienso de los templos, el aroma de las letrinas públicas que ondea en la brisa. Ah, y los animales muertos. A veces, la gente simplemente los deja allí. Si un perro se cae en el foro, alguien podría simplemente arrojar un paño sobre él y marcharse. Y no olvides los espectáculos públicos, peleas espontáneas, protestas improvisadas o el desfile de un político que bloquea el tráfico durante horas mientras los trompetistas tocan fanfarrias desafinadas en tu cara. Así que, sí, la calle romana está viva y dispuesta a atraparte. Resbala con un higo, se golpeado por un carro descontrolado o ofende accidentalmente al mono mascota de un patricio, y tu día podría terminar más rápido que César en los idus de marzo. Y tú solo estabas intentando ir a comprar lentejas. Estás sudado, lleno de polvo y deseando desesperadamente un chorrito de algo frío. La buena noticia es que vives en Roma, una ciudad famosa por sus acueductos, esas magníficas maravillas de la ingeniería que llevan agua dulce desde las colinas directamente al corazón del imperio. La mala noticia es que esa agua no se preocupa por ti. A menos que seas lo suficientemente rico como para vivir en una domus con tu propia fuente privada, estás compartiendo agua con miles de tus vecinos más cercanos que tosen, estornudan y no se lavan las manos. Tus opciones son las fuentes públicas donde todo el mundo llena sus jarras, se lava los pies y, ocasionalmente, sumerge a un niño por diversión o higiene. Y por higiene, nos referimos a una versión húmeda de la esperanza. Si quieres lavarte, tu mejor opción son las termae, los baños públicos romanos. Están en todas partes y todo el mundo los usa. Suena civilizado, ¿verdad? Pero aquí está la cuestión. El agua circula por múltiples piscinas sin jabón, sin cloro y con muy poca vergüenza. Estarás sentado en un baño tibio con una docena de otros hombres, ninguno de los cuales cree en la modestia. Las conversaciones son ruidosas, políticas y, ocasionalmente, desnudas. Un hombre podría intentar venderte calcetines mientras otro se limpia las orejas con un palo. Y el agua. Ha pasado por todos. Si esperabas sentirte limpio, piénsalo de nuevo.
estás marinando en bacterias con un toque de eucalipto. Además, un dato divertido, el sistema de fontanería a menudo usa tuberías de plomo. Sí, plomo. Los romanos estaban obsesionados con la ingeniería, pero no con la química. Con el tiempo, esa conveniente fontanería interior podría causar todo tipo de efectos secundarios encantadores como anemia, gota, infertilidad, si tienes mucha suerte, locura. ¿Quieres beber algo más seguro? Vino. En serio, el agua se ve con sospecha, especialmente en los barrios más pobres donde la contaminación de las letrinas y la escorrentía de las calles es común. Así que, el vino se diluye y se consume durante todo el día por hombres, mujeres y niños por igual. Porque, ¿qué mejor manera de sobrevivir a un imperio en ruinas que con un suave zumbido? Así que, sí, Roma trajo agua a la ciudad antes de que la mayor parte del mundo supiera lo que era una tubería. Pero para el ciudadano medio, es una apuesta cada vez que bebes, te bañas o te enjuagas los dedos de los pies. Disfruta de tus acueductos. Simplemente no confíes en ellos. Bienvenido al Imperio Romano, donde el dolor no es solo una posibilidad. Es la música de fondo de toda tu vida. Te golpeas el dedo del pie. No hay hielo, ni analgésicos. Aprietas los dientes y sigues adelante hasta que se cura mal o se cae. Te rompes un hueso. Lo envuelves en un trapo sucio e intentas no respirar demasiado fuerte. Te clavas una astilla, buena suerte. Así es como comienzan las infecciones y así es como podrías terminar. La sociedad romana no es muy dada a la comodidad. No hay herramientas ergonómicas, ni asientos acolchados, ni concepto de tomárselo con calma. Si eres un obrero, estás levantando ladrillos con una hernia y una oración. Si eres un soldado, marchas 32 kilómetros al día con los pies sangrando y una picadura de escorpión en el muslo. Si eres una mujer en el parto, bueno, bienvenida a la agonía. Tu partera podría saber un canto. Eso es todo. Cada parte de tu cuerpo está a un paso en falso de convertirse en una herida abierta o un cuento con moraleja. Y a menos que vivas cerca de un templo con un sacerdote muy dedicado, tu mejor opción son los ungüentos caseros, el humo de hierbas o simplemente ignorar el problema hasta que se resuelva solo o te resuelvan en una tumba. No existe la anestesia. Las cirugías se realizan mientras gritas en un bloque de madera. Hombro dislocado. Lo vuelve a colocar un hombre llamado Marcus que aprendió viendo a alguien más fracasar en ello. Trabajo dental. Imagina un herrero. Ahora imagina tu boca. Esa es la escena. Y si eres esclavizado o pobre, la gente ni siquiera finge importarle. Podrías estar desangrándote al lado de la carretera y lo mejor que obtendrás es que no manches el mosaico. Incluso los romanos de clase alta abrazaron el dolor como prueba de virtud. El estoicismo era la filosofía del día. Soportar el sufrimiento sin quejarse se consideraba noble. Si llorabas por un brazo roto, no solo sentías dolor. Eras débil. Los verdaderos romanos sufren en silencio. Luego escriben poesía sobre ello más tarde. Así que, sí, el dolor siempre está sobre la mesa, y por lo general viene sin advertencia, sin remedio y, definitivamente, sin simpatía. Sobre esa alegre nota, echemos un vistazo a lo que sucede cuando realmente vas a ver a un médico romano. Así que, te has lastimado. Tal vez fue la ampolla infectada del trabajo de ayer. O tal vez intentaste afeitarte con una hoja de bronce y ahora tu barbilla parece un campo de entrenamiento de gladiadores. De cualquier manera, es hora de buscar atención médica, que en la antigua Roma se trata menos de curar y más de sobrevivir al intento. Comencemos con lo básico. La medicina romana es una mezcla caótica de teoría griega, conjeturas místicas y una sorprendente cantidad de hojas. La creencia central es que el cuerpo está gobernado por 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. ¿Te sientes mal? Uno de ellos está desequilibrado. ¿La solución? Drenar algo. Así que, tu médico, que también puede ser tu barbero, inmediatamente busca las sanguijuelas o un cuchillo porque la sangría es el tratamiento predeterminado para todo, desde las migrañas hasta las faltas morales. ¿Tienes tos? Abramos una vena. ¿Deprimido? Simplemente drenaremos algo de tristeza de tu brazo. ¿Cirugía? Oh, sí, existe. Los cirujanos romanos tenían bisturíes, forceps e incluso taladros para huesos. Lo que no tenían eran anestésicos.
Permaneces consciente durante todo el procedimiento, agarrando el borde de una mesa de madera mientras un hombre con una toga sucia escarba en tu carne con la confianza de alguien que una vez vio un pergamino al respecto. Los antisépticos no son realmente una cosa. Podrían lavar las heridas con vino o vinagre, lo que ayuda, pero también arde como castigo divino. La infección es un efecto secundario común. También lo es la muerte. Las recetas varían enormemente. Podrías recibir miel, ajo, escarabajos triturados o una cataplasma hecha de hierbas, ceniza y tipos muy específicos de estiércol animal. Si las cosas empeoran, se te aconseja dormir en un templo, rezar a Asclepio y esperar que los sueños divinos te proporcionen tu cura. Y si nada de eso funciona, bueno, tu médico se encoge de hombros, tu familia enciende una vela y tus vecinos comienzan a susurrar sobre qué tipo de presagio podría ser tu muerte. No es que a los romanos no les importara la salud. Simplemente no habían descubierto del todo que ayudaba y que te asesinaba de manera más eficiente. Así que, la próxima vez que estornudes, agradece los antibióticos modernos y que no vives en un mundo donde la curación a menudo comienza con la pérdida de sangre. Después de un largo día de sudar, sangrar y esquivar carros, te mueres de hambre. Hora de cenar. O como lo llamaban los romanos, cena. Simplemente no esperes nada remotamente reconfortante. Comencemos con lo que no está sobre la mesa. No hay pizza, ni pasta, ni tomates, ni patatas, ni chocolate, ni azúcar y, absolutamente, ni café. Ninguna de esas cosas había sido descubierta o importada todavía. Esto no es cocina italiana. Esto es supervivencia comestible previa a Italia. Te sientas frente a un cuenco de madera con algo marrón y vagamente caliente. Probablemente sea pulso, una papilla hecha de espelta, frijoles o lentejas. Sabe a grava mojada con un toque de hierba si tienes suerte. Si no tienes suerte, sabe a grava mojada sin la hierba. La proteína es rara a menos que la hayas atrapado o pescado tú mismo. La carne es cara, e incluso cuando consigues algo, a menudo está mala. La cocina romana no usaba refrigeración, por lo que la conservación significaba una fuerte salazón, ahumado o marinado en garum, una salsa de pescado fermentada que huele a océano muerto y quema tu alma solo de pensarlo. Si te sientes festivo, podría haber verduras hervidas, queso duro o algún que otro higo. Los romanos ricos cenaban platos exóticos como flamenco asado, lirones rellenos o medusas y vinagre, delicias que sobre todo gritan, mira lo rico que soy y lo poco que me importan las papilas gustativas. Tu vino está aguado siempre. Beberlo puro se ve como bárbaro. Pero no te preocupes, el agua con la que se mezcla probablemente también sea cuestionable. Así que, simplemente estás eligiendo lo rápido que quieres enfermarte. ¿Postre? ¿Tal vez fruta seca? ¿Tal vez nueces? O tal vez estás ayunando porque es un día de fiesta en honor a un dios que desaprueba la glotonería. De cualquier manera, no estás terminando la noche con un tiramisú. No hay servilletas. Te limpias las manos con un paño compartido con otras 10 personas o simplemente usas tu túnica y finges que está limpia. Al final de la comida, tu estómago está lleno pero inquieto, y tu aliento huele a ajo, vino y ligera desesperación. Pero al menos estás alimentado. Ahora todo lo que tienes que hacer es sobrevivir a la vida nocturna romana. Y créeme, eso no es un paseo relajante. Después de un largo día de suciedad, trabajo y salsa de pescado, es posible que esperes un poco de ocio, algo para distraerte de tu apartamento en ruinas y la cloaca abierta que hay afuera. Bueno, buenas noticias, estás en Roma, donde el entretenimiento está en todas partes. Malas noticias, la mayor parte es horrible. Comencemos con el evento principal, el Coliseo, la joya de la corona de la ingeniería romana y el lugar donde tu alma muere en silencio. Aquí es donde las multitudes se reúnen para ver a los hombres apuñalarse entre sí por deporte. Los animales salvajes devoran a los criminales y, a veces, si el emperador se siente dramático, recrean batallas navales completas con agua real y ahogamientos reales. Es gratis asistir, lo que suena generoso hasta que te das cuenta de que es gratis porque el Estado quiere que te distraigas mientras el Senado aumenta los impuestos y anexa silenciosamente Armenia. Te sientas apretujado entre extraños sudorosos, animando mientras un gladiador pierde una extremidad. Hay sangre, arena y ejecuciones públicas ocasionales con estilo adicional. Estás aplaudiendo. No estás seguro de por qué. ¿Te sientes un poco sensible? ¿Prefieres el teatro? Dirígete al anfiteatro para una obra romana.
Tal vez una tragedia escrita en latín que apenas entiendes, o una farsa en la que el remate involucra a alguien que finge deshonrar a Júpiter con una salchicha. La sutileza no es el fuerte romano. Si te sientes deportista, prueba el circo máximo. Las carreras de carros son rápidas, emocionantes y regularmente fatales. No hay barandillas de seguridad, ni cascos y muchos gritos. Los choques son inevitables y espectaculares, y a la multitud le encanta. Están aquí por la violencia y las apuestas. No animes al equipo equivocado a menos que estés listo para pelear para llegar a casa. Y luego está el entretenimiento callejero, tragafuegos, acróbatas, músicos, estafadores y el ocasional discurso filosófico de un hombre descalzo que no tiene nada que perder. Si no te gusta el espectáculo, espera 5 minutos. Algo más o alguien más comenzará a gritar. Pero detrás de todo esto, hay una extraña y brillante locura. Roma no solo distrajo a su pueblo. Los deslumbró hasta hacerles olvidar lo brutal que era la vida cotidiana. Convirtió el espectáculo en un arma. Y si eso no te adormece lo suficiente, siempre hay más vino. Ahora, demos un paseo por la justicia, al estilo romano. Asterisco spoiler. No es reconfortante. Ha sobrevivido al trabajo, la cena y a un gladiador siendo empalado por los aplausos. Podrías pensar que ahora estás a salvo, que mientras mantengas la cabeza baja, la ley te protegerá. Ah, eso es adorable. En Roma, la ley no protege. Te recuerda que eres pequeño, reemplazable y que la misericordia es un lujo reservado para las estatuas de los emperadores. En primer lugar, el estatus legal importa. Si eres ciudadano, tienes derechos. En teoría, no puedes ser azotado en público a menos que alguien importante se enfade mucho y tengas un juicio adecuado. Si no eres ciudadano, la justicia viene en forma de puño, hierro candente o una rápida ejecución fuera de las puertas de la ciudad. Los esclavos son propiedad. Si un esclavo asesina a su amo, incluso si el amo se lo merecía, todos los esclavos de la casa podrían ser ejecutados solo para enviar un mensaje. Ese mensaje, ni siquiera lo pienses. Si eres acusado de un delito, no esperes una charla tranquila con un abogado. Los juicios son teatro público. La parte más rica trae testigos, sobornos y gestos dramáticos. Tú traes tu túnica y una sensación de hundimiento. Si lloras en el momento oportuno, eso podría ayudar. Si no tienes patrones, reza a Júpiter y... Espero que el magistrado no tenga resaca. Los castigos no están diseñados solo para infligir dolor, sino también para disuadir. A los ladrones se les puede marcar con hierro candente o romperles las manos. A los mentirosos, perforarles la lengua. El fraude se castiga con flagelación pública, o con el exilio, si tienes suerte. Y si insultas al emperador, no te espera la cárcel, sino la muerte, a menudo de forma creativa. Algunos crímenes exigen un castigo público, idealmente frente a una multitud que vitoree con más entusiasmo que en la decapitación matutina. La crucifixión es popular, larga, lenta y humillante. No se reserva solo para Jesús, sino que es el castigo predilecto para rebeldes, ladrones y cualquiera al que el Estado quiera usar como escarmiento. Y recuerda, las fuerzas del orden no están ahí para ayudarte. Los vigiles son la versión romana de los bomberos y la policía, mal pagados, sobrecargados de trabajo y, a menudo, corruptos. Si te asaltan, puede que se encojan de hombros. Si los sobornas, quizá te ayuden a asaltar a otro. Así que sí, Roma tiene leyes grabadas en piedra, recitadas en los foros, pero sirven al poder, no a la justicia. Ahora, hablemos de dioses. Porque aquí no solo obedeces a los hombres, sino que estás en territorio de Júpiter. Después de sobrevivir a las calles y esquivar la justicia romana, quizá esperes encontrar consuelo en la religión, un poco de paz, un poco de espiritualidad personal. Pues no. Aquí, en el Imperio Romano, la religión no es un asunto privado, sino una institución, una nube omnipresente de incienso y obligación que envuelve cada momento de tu vida. Tú no eliges a tus dioses, ellos te eligen a ti. Y hay muchísimos, un dios para cada cosa, las bisagras de las puertas, Cardea, las alcantarillas, Cloacina, las fronteras, Terminus e incluso el Mo, Probigus. No puedes dar 5 pasos sin cruzarte con un santuario. Si no te detienes a hacer una reverencia, encender una vela o murmurar una oración, no solo estás siendo descortés, sino que estás invitando a la catástrofe. Quizá no hoy, pero sí eventualmente. Y cuando tu tejado se derrumbe,
todo el mundo asentirá y dirá, ah, claro, se saltó la ofrenda a Satinelia. Los festivales religiosos llenan el calendario, docenas al año. Esos días, se detiene el trabajo, se sacrifican animales y el aire huele a toro asado y mármol mojado. Asistes por piedad, pero también por temor, porque si los dioses no son honrados debidamente, tomarán represalias con plagas, sequías o una cosecha pésima que arruine las reservas de lentejas de todo el mundo. Ahora, hablemos del culto al emperador. El Estado quiere que veneres al emperador no solo como gobernante, sino como un dios viviente. Se espera que ofrezcas incienso en su altar, cantes sus alabanzas y nunca pongas los ojos en blanco durante una procesión triunfal. Eso roza la traición. Si te pillan sin participar en el culto público, si estás demasiado callado durante las vinalia o no te presentas a echar grano a la llama del templo, podrían tacharte de impío, ateo o, lo que es peor, sospechoso. La sospecha en Roma es como la sangre en aguas infestadas de tiburones. Y si formas parte de un culto extranjero, más te vale mantenerlo en secreto, a menos que esté aprobado oficialmente. Al Estado no le gustan los dioses desconocidos, a menos que traigan vino, impuestos o nuevos soldados. La religión romana no se basa en la creencia, sino en el ritual. No tienes que sentirlo, solo tienes que hacerlo correctamente, a tiempo y en público. Y más te vale sonreír mientras sacrificas esa cabra. Y hablando de representación social, vamos a escalar el resbaladizo palo de la ambición romana en el próximo capítulo. Te has inclinado ante los dioses, has evitado una demanda y has sobrevivido a un baño público sin contraer nada mítico. Pero ahora viene la parte más agotadora de la vida romana, la jerarquía social, una máquina brutal y afinada donde cada palabra, gesto y colocación de la tira de la sandalia puede encumbrarte o hundirte. La sociedad romana es una escalera, pero está cubierta de aceite y llena de dagas. En la cima están los senadores, con dinero antiguo, todas con franjas púrpuras y una propiedad de tierras tan vasta que tiene su propio código postal. Debajo de ellos, los séquites, la adinerada clase empresarial. Luego venimos los plebeyos como tú, las clases medias y bajas en apuros. Y por debajo, los libertos, los esclavos, los extranjeros y el tipo que insultó accidentalmente una estatua de Augusto una vez. ¿Quieres ascender? Necesitarás patronos, individuos poderosos que te protejan a cambio de lealtad de por vida, recados, favores y algún que otro voto. Es como tener un jefe, un padrino y un casero en un solo paquete encantadoramente condescendiente. Cada mañana, visitas la casa de tu patrono como parte de la salutatio. Esperas en la fila con otros clientes, alabas su corte de pelo, quizá halagues la toga de su hijo y luego ruegas por un favor, normalmente dinero, comida o una recomendación. Si tienes suerte, te lanza una moneda y te deja llevar su litera por el foro. Enhorabuena, ahora estás conectado. Cada movimiento que haces es observado y juzgado. Tu ropa debe estar limpia, no a la moda, solo limpia. Tu discurso debe ser correcto. Tus amigos, cuidadosamente seleccionados. Y hagas lo que hagas, no muestres ambición, porque eso pone nerviosa a la gente. Si asciendes demasiado rápido, otros conspirarán para derribarte, social o literalmente. El networking es una guerra. El cotilleo es la moneda corriente. Un comentario equivocado en un banquete puede acabar con tu carrera. El matrimonio adecuado puede salvar a todo tu linaje. Pero más te vale jugarlo con cuidado. El amor es para los poetas. El resto de Roma se casa por alianzas y acceso a propiedades. E incluso si asciendes mucho, no te confíes. Una mala cosecha, un ritual omitido, un rival celoso y se acabó. Ni siquiera oirás llegar la daga. Ahora el sol se está poniendo. Seguro que las cosas se calman por la noche, ¿verdad? Pues no en Roma. El sol se sumerge tras los tejados de Roma y, por un instante fugaz, piensas, quizá ahora, por fin, pueda descansar. Pero la noche en el Imperio Romano no es un momento de paz, sino un cambio de tono, de ruidoso y caótico a oscuro y directamente letal. Primero, hablemos de la iluminación. No hay. A menos que seas lo bastante rico como para quemar lámparas de aceite toda la noche, y pocos lo son, la mayoría de la gente depende de la luz de la luna, la memoria y la esperanza ciega para encontrar su camino por los laberínticos callejones de la ciudad. Si tropiezas y te caes, nadie te ayudará, sino que puede que te quiten los zapatos. Se supone que los vigiles, los guardias nocturnos oficiales de Roma, patrullan las calles,
previenen incendios y detienen crímenes. En la práctica, están sobrecargados de trabajo, mal pagados y, a menudo, más interesados en echarse una siesta que en hacer actos heroicos. Algunos son valientes, la mayoría son sobornables y todos están superados en número. Los criminales lo saben. Ladrones, asaltantes y algún que otro gladiador aburrido vagan por las sombras en busca de víctimas fáciles. Si vuelves a casa solo, eres la víctima fácil. No importa quién seas, a menos que estés armado, seas rápido o invisible, corres peligro. Y luego está el fuego, el mayor terror nocturno de Roma. Las insulae, esos encantadores apartamentos trampa mortal donde duermes, están hechos de madera y sueños. Cocinar de noche es ilegal por esta razón, pero las leyes significan poco para un inquilino hambriento. Una sola lámpara volcada puede reducir una manzana entera a cenizas en horas. El gran incendio del año 64 después de Cristo no se inició solo, pero una vez que lo hizo, se propagó como Marte de mal humor. Podrías pensar que tu edificio es seguro hasta que hueles a humo a medianoche y te das cuenta de que no hay ningún plan de evacuación organizado. Coges tu única túnica, tu orinal y quizá tu dignidad, y corres por tu vida por una escalera que se derrumba. Y si no es el fuego o los ladrones, es el ruido. Fiestas de borrachos resuenan por las calles. Procesiones para dioses oscuros desfilan con tambores y gritos. Y si la amante de un senador está disgustada, todo el mundo en un radio de 3 manzanas sabe que dormir en la antigua Roma es un lujo. El silencio es un mito. Y la seguridad está reservada para los ricos, los armados y los extraordinariamente afortunados. Pero bueno, ya casi amanece. Solo tienes que sobrevivir una noche más y luego repetir. El sol se pone en Roma y, con él, podrías esperar un momento de calma, una brisa, una comida tranquila, quizá incluso dormir. Piénsalo otra vez. Roma no se queda en silencio por la noche, sino que simplemente se transforma en algo más oscuro, más ruidoso y más peligroso. La ciudad nunca duerme de verdad, sino que merodea. Empecemos por el fuego. Los edificios romanos, especialmente las altas insulae de madera donde viven los pobres, son cajas de yesca esperando que una lámpara de aceite descuidada o un fuego de cocina los convierta en cenizas. No hay un departamento de bomberos como tal, solo los vigiles, que son en parte bomberos, en parte guardias nocturnos y en parte conserjes profundamente mal pagados. Llevan cubos y esperanza. Si tu apartamento se incendia, puede que te rescaten, o puede que te conviertas en un cuento con moraleja en el cotilleo de mañana. Luego están los ladrones, los carteristas y los rateros que tratan la luz de la luna como una licencia de caza. Los callejones de Roma son estrechos y sin iluminar. Las antorchas son caras. Si tienes que caminar de noche, lo haces a tientas, por instinto y, con suerte, no solo. No lleves nada brillante. No hagas contacto visual. Y hagas lo que hagas, no te quedes atrapado entre 2 gladiadores borrachos discutiendo por la sandalia perdida de alguien. Y hablando de borrachos, la vida nocturna de la ciudad está en auge. Las tabernas se desbordan de vino barato, música estridente y hombres gritando mala poesía sobre Marte y mujeres a las que nunca impresionarán. Estallan peleas. Los juegos de dados acaban en sangre. Y a veces un noble enfadado decide saldar una cuenta haciendo que un esclavo golpee a alguien en la calle. Te escondes en las sombras y finges que no has visto nada. Si eres una mujer que camina sola, buena suerte. Roma no es amable con las mujeres sin acompañante por la noche. Las calles pertenecen a los desesperados, los imprudentes y los peligrosamente aburridos. Intentar dormir no es mucho mejor. Tu ínsula cruje como si estuviera pensando en derrumbarse. Las ratas corretean por las paredes. Tu vecino tose como una cabra moribunda. En algún lugar cercano, alguien está gritando, ya sea por pasión, asesinato o ambas cosas. Pegas la cara a una almohada sudada y rezas a Mercurio por silencio. Pero no hay silencio en Roma. No para ti. Porque en el Imperio Romano, incluso la oscuridad es ruidosa. Y cuando llegue el amanecer, tendrás que hacerlo todo de nuevo. Te despertaste en una ínsula destartalada. Sobreviviste a los baños públicos, el tráfico de carros, la sangre de los gladiadores, el envenenamiento por plomo, las sanguijuelas, los festivales religiosos, los tejados en llamas y las lentejas a medio cocer empapadas en salsa de pescado fermentada.
Te has inclinado ante dioses que no entiendes, has obedecido leyes que no te protegen y has dormido en medio de disturbios, ratas y alguna que otra decapitación pública. Estás sucio, cansado, posiblemente infectado y traumatizado emocionalmente por la esponja comunal, y solo ha sido un día. ¿Durarías otro? Sinceramente, no lo harías. La mayoría de los humanos modernos, con nuestro aire acondicionado, antibióticos y plazos de entrega de 5 minutos, se desmoronarían a la hora del almuerzo. Te rendirías antes de la segunda ronda de garum. Y, sin embargo, los romanos lo hicieron durante siglos. Porque aquí está lo enloquecedoramente magnífico. En medio de toda esta inmundicia, brutalidad y ruido, Roma funcionó de alguna manera. Construyeron ciudades, carreteras, acueductos, bibliotecas, templos y anfiteatros. Expandieron su imperio a través de continentes. Administraron leyes, desarrollaron la filosofía, cartografiaron las estrellas, realizaron cirugías e inventaron el hormigón. El hormigón. Esa cosa todavía se mantiene mejor que la mayoría de los edificios modernos. Crearon sistemas que moldearon Europa y más allá durante 2000 años. El latín se convirtió en la raíz de la mitad de los idiomas que escuchas hoy en día. Su arquitectura inspiró catedrales, parlamentos y campus universitarios. Sus conceptos políticos, repúblicas, senados, poder de veto, todavía resuenan en las democracias modernas. Pero tuvo un coste. Para el romano medio, no los emperadores, no la élite bañada en mármol, la vida cotidiana era una lucha ardua. Y, sin embargo, perseveraron. Se adaptaron. No tenían elección. Porque Roma no estaba hecha de oro, sino de sudor, miedo, ambición y supervivencia. Capa a capa, persona a persona, siglo a siglo sangriento. Y por eso duró. Tú estarías rogando que te devolvieran a la fontanería moderna y a los antihistamínicos a media tarde. Cambiarías toda tu bolsa de denarios por una ducha caliente y una silla con respaldo. Y eso está bien. No necesitas sobrevivir a la antigua Roma, solo necesitas entenderla. Y quizá, solo quizá, apreciar que alguien en algún lugar una vez caminó por esas mismas calles inmundas y ayudó a construir el imperio, para que tú pudieras sentarte hoy aquí limpio, seguro y ligeramente horrorizado. Imagina ser una princesa parta en el siglo II a.C. Tienes sangre real en tus venas, un nombre digno de leyenda, Rodogune. Y, lo que es más importante, vives en un mundo donde tu familia pasa más tiempo luchando contra rebeldes que organizando cenas. Rodogune no nació en medio de la paz y las perlas, sino entre la arena, los caballos y la constante posibilidad de que alguien envenene tus dátiles. Su padre, Mitrídates II, no era un rey ocioso, sino el que expandió partía de un reino polvoriento en la frontera a un imperio formidable que algún día se enfrentaría a Roma. Pero la expansión conlleva problemas, a saber, rebeliones, traiciones y esos vecinos que simplemente no aceptan que tu ejército ahora sea dueño de su patio trasero. De joven, Rodogune habría crecido viendo a embajadores discutir, a comandantes dibujar mapas en la arena y a escribas del palacio intentar llevar la cuenta de quién era leal esta semana. No fue entrenada solo en seda y ceremonias, sino que aprendió arte de gobernar, presencia de mando y cómo llevar una armadura que no desentonara con sus pendientes. Es importante entender el papel de las mujeres partas aquí. Aunque no siempre se les daba el protagonismo, las mujeres nobles partas no eran ajenas al poder. Algunas gobernaban ciudades, otras planeaban alianzas dinásticas y unas pocas, como Rodogune, se convirtieron en leyendas no por con quien se casaron, sino por a quien derrotaron. Y vaya si derrotó. Pero esa parte viene después. En este punto de su vida, el nombre de Rodogune ya era conocido. Era un símbolo no solo de linaje real, sino también de orgullo parto. Llevaba consigo la expectativa de que se casaría con un rey o se convertiría en uno en espíritu. No parecía contenta con quedarse al margen mientras las ciudades ardían o las provincias se rebelaban. Mientras que la mayoría de las damas reales se untaban en aceites y perfumes, es probable que Rodogune estuviera repasando informes militares y la logística de la corte. No tenía tiempo para la vanidad. Y como el destino quiso, un día haría un voto que implicaba no lavarse el pelo hasta que una rebelión fuera aplastada. Alerta de spoiler, tardó un tiempo. Pero antes de llegar a ese polvoriento momento de coronación, necesitamos entender qué tipo de rebelión se atreve a provocar a una princesa que preferiría liderar tropas a llevar oro. El imperio parto, por grandioso que pareciera en un mapa, era más cinta adhesiva que mármol,
extendiéndose desde el Golfo Pérsico hasta los límites de Mesopotamia y más allá. Estaba cosido por matrimonios, juramentos y la ocasional espada presionada firmemente contra el cuello de alguien. Así que, cuando estalló una rebelión en las provincias occidentales, probablemente en Media o Babilonia, no fue exactamente sorprendente. Lo sorprendente fue lo audaces que eran los rebeldes. No eran solo evasores de impuestos descontentos, sino aristócratas y líderes de ciudades en toda regla, enfadados con el poder central y quizá envalentonados por la corta edad o la ausencia de un ejecutor real masculino. No solo montaron en cólera, sino que tomaron fortalezas, silenciaron a embajadores partos y esencialmente le dijeron a la corona que fuera a lustrarse sus propias sandalias. Ahora bien, en circunstancias normales, el rey habría enviado a un general o a un primo con demasiada ambición y poco cerebro. Pero estas no eran circunstancias normales. Por razones aún debatidas por los historiadores, quizá por el momento, quizá por la logística, quizá por pura rebeldía real, la propia Rodogune tomó el mando, y no solo en el sentido abstracto de aprobaré los planes de batalla. No, se subió a un caballo, se puso una armadura e hizo un voto público que se convertiría en leyenda, no se lavaría, peinaría ni arreglaría el pelo hasta que la rebelión fuera aplastada. Fue audaz, fue dramático, fue francamente una pesadilla para los estilistas de la corte. Pero ese voto, por dramático que suene, no era vanidad, sino una declaración, un símbolo visual que ataba su dignidad personal al destino del imperio. Cada vez que alguien veía su pelo enmarañado y polvoriento, se le recordaba, esto no ha terminado hasta que ganemos. Y eso funcionó. Los soldados se movilizaron. Las tropas no solo veían a una princesa, sino a una comandante que literalmente estaba dejando que su belleza se deteriorara con la guerra. Ella encarnaba la resistencia parta, la que no se basaba en tronos, sino en espinas, polvo y sudor. Mientras tanto, los rebeldes probablemente no sabían si reír o entrar en pánico. Habían esperado a un general, quizá a un diplomático, pero en cambio, recibieron a una mujer furiosa y sin lavar que cabalgaba directamente hacia sus puertas con acero en los ojos y sin tiempo para el acondicionador. Y lo que es peor, iba en serio. Cuando Rodogune salió de la capital, no fue escoltada por un lujoso desfile cortesano ni cubierta de pétalos de rosa, sino acompañada por caballería, arena y el peso de un imperio que necesitaba que sus rebeldes fueran aplastados como un higo demasiado maduro, y ella parecía la persona adecuada para hacerlo. Habían desaparecido todos los signos de delicadeza cortesana. Su pelo, famoso por estar siempre impecable, empezó a cobrar vida propia, colgando como una pancarta de determinación desgarrada por la guerra. En un mundo obsesionado con las apariencias, ella convirtió la suya en un arma. La campaña no fue rápida. No se trataba de un solo asedio, fácilmente resuelto con un soborno y un ariete. Las ciudades rebeldes estaban fortificadas y confiadas. Habían esperado vacilación por parte del poder central, no una mujer curtida en la batalla cabalgando por el polvo con fuego en la mirada. Pero Rodogune no vaciló. Sus instintos militares eran agudos, quizá más que los de muchos de los hombres que la habían precedido. Empleó estrategias partas clásicas, movilidad, retiradas fingidas y ataques relámpago. Sus fuerzas aparecían en los límites de una ciudad controlada por los rebeldes, desaparecían como humo y regresaban un día después desde un flanco inesperado. Los informes sugieren que sus soldados la admiraban no solo como un símbolo, sino como una estratega. No cabalgaba detrás de las líneas, sino que estaba al frente, con tierra bajo las uñas y furia bajo el casco. Y a medida que pasaban las semanas, también lo hacía su pelo. Se decía que, al tercer mes, los mechones habían empezado a anudarse en cuerdas llenas de polvo, sudor y los susurros de oraciones en el campo de batalla. Pero eso solo la hacía más aterradora para sus enemigos y más venerada por sus hombres. Los rebeldes la llamaban la reina bruja, no porque practicara la magia, sino porque ninguna mujer noble debería seguir luchando en el campo y negándose a bañarse. Seguramente, razonaban, algo antinatural estaba en marcha. Pero no había nada mágico en ello, solo pura e implacable disciplina. Para cuando su ejército sitió el último reducto rebelde, la leyenda había crecido más rápido que la rebelión. Tanto en las tabernas como en las tiendas de campaña, los soldados bromeaban diciendo que el enemigo no temía a las espadas partas, sino que temía que Rodogune nunca más se lavara. Y, a decir verdad, no se equivocaban del todo. El último bastión de la rebelión se alzaba al frente, una ciudad amurallada que se rumoreaba que era impenetrable, donde los líderes rebeldes se habían atrincherado como garrapatas en un perro.
se habían acumulado suministros, los arqueros se alineaban en las almenas y las puertas se habían reforzado con el tipo de engreída confianza que solo poseen los traidores. Creían que podían sobrevivir a Rodogune. Gran error. A estas alturas, su aspecto era legendario. La noticia se había extendido no solo por el imperio, sino también por territorio enemigo. La mujer que no se lava, susurraban, ha llegado. Algunos decían que su pelo se había convertido en hierro. Otros afirmaban que no había dormido en semanas. Los mitos se acumulaban como escaleras de asedio. Pero Rodogune no era un mito, sino real, y tenía tácticas. En lugar de lanzar un asalto temerario, optó por un asedio lento y punitivo, cortando rutas comerciales, interceptando mensajeros y envenenando pozos. Los rebeldes se habían preparado para una batalla de espadas, pero en cambio, obtuvieron inanición. Ella convirtió el tiempo mismo en un arma, dejando que sus enemigos se pudrieran desde dentro. Y mientras tanto, acampaba fuera de la ciudad con sus soldados, como una comandante más bajo las tiendas de campaña. Compartía sus comidas, pan arenoso y vino tibio, inspeccionaba sus armaduras, lideraba patrullas y, a pesar de todas las oportunidades, se negaba incluso a tocar un peine. Para sus soldados, el voto se había vuelto sagrado. Nadie se atrevía a sugerir que lo rompiera, ni siquiera en broma. Se había convertido en una encarnación viviente del orgullo pardo, un símbolo de que su sufrimiento no era en vano. Cada mechón enredado era un recordatorio, todavía estamos en esta lucha. Dentro de la ciudad rebelde, la moral se desmoronó. Habían esperado desmoralizar al enemigo resistiendo, pero en cambio, fueron ellos los que empezaron a marchitarse. Sus propios comandantes empezaron a discutir. La comida escaseaba. Los rumores de deserción empezaron a extenderse como grietas en la piedra. Y entonces llegó el punto de ruptura, una pequeña puerta que quedó desprotegida durante solo una hora, quizá por fatiga, quizá por sabotaje, fue encontrada por uno de los exploradores de Rodogune. Esa noche, al amparo de la oscuridad y el viento, sus fuerzas se deslizaron dentro y abrieron las puertas principales desde dentro. Por la mañana, la ciudad era suya, y Rodogune, con la cara cubierta de sudor y ceniza, estaba en lo alto de las almenas, sin bañar, victoriosa y absolutamente aterradora. La victoria no se declaró con trompetas ni desfiles, sino con agua. Después de meses de polvo, batalla e implacable persecución, Rodogune se presentó ante su ejército no con ropas reales, sino con el mismo atuendo de campo de batalla que había usado desde que comenzó la campaña. Su armadura tenía abolladuras de espadas rebeldes. Su cara estaba surcada por el sol y la tensión, y su pelo salvaje, enmarañado y sucio, ahora colgaba por su espalda como una melena de león hecha de alambre y leyenda. Pero lo había logrado. Todas las ciudades rebeldes habían caído, todos los que habían roto su juramento habían sido humillados y ahora, con su voto cumplido, finalmente podía hacer lo que nadie en el imperio se había atrevido a apresurarse a hacer, lavarse el pelo. Según la tradición, y relatos posteriores transmitidos a través de la historia oral, Rodogune convocó a sus sirvientes no a una cámara dorada, sino a un patio público. Quería que sus soldados, los que habían sangrado a su lado, presenciaran este momento. Se llenaron cuencas, se calentaron aceites, se sacaron peines del almacenamiento como reliquias sagradas. Y entonces, bajo el cielo abierto, la princesa guerrera de Partía, cubierta de la mugre de la guerra, empezó a restregar meses de rebelión. Era simbólico. Cada enredo deshecho era otra ciudad recuperada. Cada enjuague de agua sobre su cuero cabelludo lavaba la rebeldía, empapada en la tierra como si la propia tierra hubiera sido restaurada. Algunos dicen que lloró. Otros dicen que rió. Pero lo que nadie discutió fue el silencio entre las tropas mientras observaban. Hombres curtidos, llenos de cicatrices y quemaduras de sol, se quedaron como estatuas mientras Rodogune emergía de su ritual transformada. No se colocó ninguna corona en su cabeza. No necesitaba una. El polvo se había convertido en su diadema. El acto de no lavarse se había vuelto más poderoso que cualquier joya. Y en ese momento, Partía no solo tenía una princesa, sino un símbolo. Podría haber regresado a la corte triunfalmente, dejar que los escribas compusieran odas halagadoras, permitir que los nobles se desvivieran en elogios. Pero no se apresuró a volver al lujo. Se quedó con sus tropas un tiempo más. Cenó con ellos, los escuchó. Sabía que su leyenda acababa de empezar, pero no quería que se forjara en oro, sino en la memoria.
Después del lavado de pelo que se convirtió en un acontecimiento histórico, Rodogune podría haber cabalgado directamente a la capital con fanfarria, estandartes y suficiente propaganda para durar un siglo. Pero no lo hizo. En cambio, tomó la ruta larga de vuelta, visitando deliberadamente las ciudades que había recuperado una por una, caminando por sus calles, inspeccionando sus defensas y asegurándose de que no quedaran brasas de rebelión brillando bajo las cenizas. Esto no era mera ceremonia, sino estrategia. Rodogune conocía el peligro de la victoria, lo rápido que puede convertirse en complacencia. Los imperios no caen solo por la derrota, sino por olvidar por qué lucharon en primer lugar. Quería que tanto los rebeldes como los leales entendieran que la fuerza parta no era solo caballería y moneda, sino que estaba encarnada en su propia presencia. Una mujer que eligió la adversidad en lugar de la comodidad, y que se ganó la lealtad con el ejemplo, no con decretos. Y vaya que recibió lealtad. A donde quiera que iba, la gente se reunía no para contemplar a la realeza, sino para mirarla con asombro a ella, no pulida, no perfumada, sino auténtica. No infundía miedo, sino rendición de cuentas. Pedía informes, escuchaba quejas, pagaba los suministros de sus propios cofres de guerra. Recompensaba a las ciudades que se habían mantenido leales y ofrecía clemencia con cuidado, con cautela, a aquellas que se arrepentían. Para cuando llegó a la corte real, su regreso ya se había convertido en una leyenda. Los escribas se apresuraban a registrar su historia. Los artistas discutían sobre cómo capturarla, con el cabello alborotado y curtida por la batalla, o radiante y renacida. Los ministros susurraban sobre las implicaciones, una mujer al mando de ejércitos, cumpliendo juramentos y, ahora, en el corazón del poder pateano con la lealtad de la mitad de las provincias en su mano. Y aquí radicaba el dilema: ¿qué hacer con una princesa que es más popular que la mayoría de los reyes? Algunos instaban a que se la casara, como si eso pudiera contener su influencia. Otros querían que se la pusiera a cargo de las defensas fronterizas de forma permanente. Pero a Rodrigo no parecían importarle los títulos ni la política. Había demostrado lo que necesitaba demostrar. El campo de batalla había sido su trono. El polvo, su corona. Y su nombre, ya grabado en el corazón de soldados y ciudadanos por igual, no necesitaba ninguna inscripción real para perdurar. No necesitaba una coronación, pues ya había sido coronada, no con oro, sino con historia. En los meses siguientes a su campaña, Rodrigo no buscó el protagonismo, pero éste la persiguió de todos modos. Se convirtió en tema de poesía, escultura, chismes y admiración. No porque lo exigiera, sino porque se lo había ganado. Cada soldado que había luchado bajo su mando regresaba con una historia, y cada historia la hacía más grande, más perdurable, más intocable. Sin embargo, en los salones palaciegos de Patella, donde la política se deslizaba como serpientes tras cortinas de seda, su silencio era desconcertante. No se jactaba. No presionaba. No pedía títulos ni tierras. En cambio, observaba, escuchaba y entendía que el verdadero campo de batalla solo se había trasladado de los muros de piedra a las conversaciones susurradas. Incluso el rey, su padre, o posiblemente su hermano, dependiendo del momento exacto en la intrincada línea temporal dinástica pateana, tenía que andarse con cuidado. Rodrigo no era solo popular, sino también respetada de una forma con la que pocos hombres en la corte podían competir. No era adorada por su belleza o linaje, sino por su liderazgo, por su mando. Había convertido su voto en política, su inmundicia en folclore. Y, sin embargo, el silencio que guardaba era tan deliberado como cualquier maniobra militar. No les contaba a los demás lo que planeaba hacer a continuación, porque tal vez ni siquiera ella lo sabía. Por primera vez en años, no estaba luchando. No estaba al mando de tropas ni superando a rebeldes. Estaba quieta, y esa quietud desconcertaba a muchos. ¿Qué hace una mujer que conquistó sin una corona? Una teoría entre los historiadores es que Rodrigo no utilizó este silencio como influencia. Su sola presencia, cada asentimiento o mirada silenciosa, forzaba las decisiones. Los funcionarios dudaban en proponer malas políticas por temor a que frunciera el ceño. Los generales retrasaban las campañas, esperando que ella interviniera. Su silencio no era pasivo, sino una herramienta. Había descubierto que no hablar podía ser más poderoso que hablar. Y así permaneció, una leyenda viviente, recorriendo los pasillos del palacio. Su cabello recién lavado trenzado no solo con hilo de oro, sino con memoria. Su misma existencia desafiaba las normas.
Había demostrado que el poder pateano no se limitaba a las manos masculinas, sino que podía cabalgar hacia la batalla con el cabello enredado y regresar con ciudades a sus pies. Y todo lo que tenía que hacer ahora era esperar, porque a veces el mejor movimiento es no hacer ninguno. A medida que pasaron los años, el nombre de Rodígon se desvaneció lentamente de los registros formales. Los escribas pateanos, más ansiosos por ensalzar a reyes y dinastías que a princesas guerreras rebeldes, comenzaron a minimizar su campaña. El silencio que una vez utilizó como arma ahora se convirtió en la excusa para borrarla. No se erigió ningún gran mausoleo en su nombre. Ningún poema épico encargado por el Estado llevaba su rostro en pergaminos dorados. Pero esa es la cuestión de la verdadera leyenda, no necesita permiso para sobrevivir. En los puestos de avanzada donde había marchado su ejército, en los pueblos que perdonó, su nombre siguió siendo un hechizo susurrado. Las madres contaban historias de ella a sus hijas, no como un cuento de hadas, sino como una advertencia a cualquier hombre que subestimara a una mujer con una misión. Los soldados recitaban sus tácticas como si fueran textos sagrados y los rebeldes. Bueno, incluso décadas después, todavía hablaban de ella como si pudiera cabalgar de nuevo desde el polvo con el cabello ondeando como estandartes de guerra. Hay algo profundamente inquietante en alguien que rompe todas las reglas de su tiempo y aún así gana. Rodígon no se contentó con ser un adorno en una corte. No tocaba la flauta, no pintaba pájaros ni practicaba el refinado arte de ser ignorada silenciosamente. Ardió en su tiempo como un cometa y luego se desvaneció igual de rápido. Los historiadores han debatido qué fue de ella. Algunos creen que se retiró de la vida pública, eligiendo la paz en lugar de la política. Otros piensan que siguió siendo una consejera en la sombra, dando forma a la estrategia pateana desde detrás del velo del anonimato. Algunos románticos afirman que cabalgó por última vez para resolver una disputa fronteriza y desapareció en la leyenda. Nunca confirmado, nunca negado. Pero lo que es seguro es esto: su legado perduró donde más importaba, en la gente. Puede que no haya usado la corona, pero gobernó de maneras que ningún diadema podría haberlo hecho. Redefinió lo que significaba la lealtad. Demostró que un voto, incluso uno tan extraño como negarse a peinarse, podía ser tan vinculante como un decreto real y mucho más inspirador. Y aunque los libros de historia solo le ofrezcan una nota al pie de página, el polvo de Patella aún la recuerda, porque no se necesita una estatua de mármol para ser eterno. Solo hay que cumplir el voto y ganar. Siglos después de su muerte, la historia de Rodígon sigue siendo una paradoja, muy conocida en susurros, pero elusiva en tinta. Ninguna estatua imponente lleva su imagen. Ninguna tumba real canta sus alabanzas en piedra tallada. Pero en la memoria colectiva de quienes admiran la rebelión, la resistencia y la ferocidad con principios, ella es inmortal. No en la forma en que se recuerda a los reyes, sino en la forma en que se recuerda a las fuerzas de la naturaleza. No necesitaba conquistar tierras extranjeras ni firmar tratados monumentales. Lo que conquistó fueron las expectativas. En un mundo donde a las mujeres se les decía que esperaran detrás de las cortinas mientras los hombres derramaban sangre en su nombre, Rodígon derribó la cortina y salió descalza, con el casco en la mano. No pidió el mando, sino que lo tomó, y el imperio no se derrumbó, sino que la siguió. Y, lo que es más importante, enseñó a su pueblo una lección que ningún decreto podía imponer, que la lealtad no proviene del miedo, sino de ver a tu líder sufrir a tu lado, de verle elegir la disciplina en lugar de la comodidad, de verle cumplir un voto más tiempo del que nadie creía posible. No era perfecta, ninguna leyenda lo es, pero su historia perdura precisamente porque no era pulida ni limpia, sino enredada, turbia, honesta, como su cabello en aquel último día de victoria. En esa inmundicia había dignidad. En ese voto había una visión de liderazgo más fuerte que cualquier título. Cuando sus soldados la miraban, no veían a una princesa, sino a alguien que creía en la lucha más que en su propia vanidad. Y esa es la parte que la historia no pudo borrar del todo. Incluso ahora, mucho después de que Patella se haya desmoronado y sus ciudades se conviertan en arena, su nombre regresa en momentos de resistencia. Los artistas la reviven. Los escritores buscan sus huellas, un voto de no lavarse hasta la victoria. A algunos les suena absurdo, pero a quienes han tenido que abrirse camino a través de la injusticia, les parece lógico. Rodígon nunca tuvo que ver con el glamour, sino con la determinación. Y al final, fue el polvo lo que la coronó, no el oro. Polvo, la misma sustancia de la que los emperadores intentan escapar en la muerte, pero que ella llevaba como una insignia de honor. Fue olvidada por los reyes,
ignorada por los cronistas, pero recordada por el polvo. Y ahí es donde viven las leyendas de verdad, no en la piedra, sino en el suelo. Antes de que los imperios chocaran y la sangre empapara la arena, Tomiris era simplemente una hija del viento, nacida en la estepa abierta y cruda. La tierra de la que provenía no estaba dorada con mármol ni resonaba con filosofía, sino que era brutal, libre e infinitamente vasta. Este era el mundo de los masagetas, fieros arqueros nómadas a caballo que cabalgaban como espíritus de las llanuras, sus vidas moldeadas por la supervivencia, el honor y la guerra. Sabemos poco de la infancia de Tomiris, pero podemos imaginar su ritmo. Habría aprendido a montar antes de poder correr, a disparar antes de poder hablar en frases completas. Entre los masagetas, las niñas no estaban enjauladas en tiendas ni veladas por el silencio, sino que se entrenaban junto a los niños, cabalgaban con los guerreros y crecían con hierro en la sangre. Para liderar, había que sangrar. E incluso de joven, Tomiris sangró por su pueblo. Su tribu adoraba el sol y el cielo, vivía de sus rebaños y enterraba a sus muertos con armas, listos para la batalla en el más allá. No tenían ciudades, no tenían templos dorados, pero tenían orgullo. Y cuando los enemigos se acercaban, no los recibían con oraciones, sino con flechas. Es probable que Tomiris llegara al poder tras la muerte de su marido, que pudo haber gobernado la tribu antes que ella. Pero lo que es seguro es que, cuando llegó el momento, no heredó el liderazgo, sino que lo arrebató. En una época en la que la mayoría de las mujeres eran consideradas propiedad, Tomiris comandaba un ejército, negociaba con reyes y se atrevía a hablar como un igual. Y si no la escuchaban, los obligaba. Era más que una reina, era Saud, el jaque mate de la estepa, una jefa guerrera de bronce y cuero que pronto se enfrentaría al imperio más grande de la tierra. Pero el poder, especialmente para una mujer, nunca llega sin consecuencias. A medida que Tomiris comenzó a consolidar su gobierno, los susurros se hicieron más fuertes. Al otro lado de las montañas, en el sur, un rey estaba observando. Su nombre era Ciro el Grande, y quería más. El escenario estaba listo, el viento de la estepa aullaba y Tomiris, hija de guerreros, pronto cabalgaría hacia la leyenda. Mientras Tomiris reinaba sobre las estepas abiertas, muy al sur, un tipo diferente de poder estaba surgiendo, estructurado, imperial, implacable. Ciro el Grande, fundador del imperio aqueménida, ya había conquistado Libia en el oeste y Babilonia en el sur. Sus estandartes ondeaban sobre desiertos, montañas y ciudades donde las lenguas cambiaban cada pocos días de cabalgata. Pero Ciro no había terminado. Era un constructor de imperios, y todo constructor acaba echando el ojo al horizonte. Para Ciro, los masagetas eran una amenaza envuelta en oportunidad. No eran ricos en oro o ciudades, pero controlaban la frontera noreste, y eso significaba acceso a tierras, recursos y rutas comerciales clave. Más importante aún, los masagetas tenían algo que ningún imperio podía permitirse ignorar: orgullo. Y el orgullo, a los ojos de Ciro, podía ser doblegado o roto. Pero Ciro también sabía que la fuerza bruta no siempre era la mejor primera jugada. Tenía fama de astuto, diplomático y de tener trucos estratégicos, así que probó un enfoque diferente, uno que reyes antes que él habían utilizado para disolver amenazas sin una sola gota de sangre: propuso matrimonio. Según fuentes antiguas, en particular Heródoto, Ciro envió enviados a Tomiris ofreciendo una alianza a través del matrimonio. En el papel, era un matrimonio real, el gran rey de Persia y la reina guerrera de los masagetas. Pero Tomiris no era ingenua. Vio la propuesta por lo que era, no una oferta de amor o sociedad, sino un intento calculado de absorber a su pueblo sin una pelea. Ella se negó. Y ese rechazo no sentó bien en los salones de Persépolis. Con los juegos diplomáticos terminados, Ciro cambió a su lenguaje favorito, la guerra. Ordenó a su ejército cruzar el río Araxes, la barrera natural que separaba Persia de la tierra de los masagetas. Iba a tomar lo que Tomiris se negaba a dar. Pero Tomiris ya se estaba preparando. Conocía el terreno, sabía cómo luchaba su pueblo a caballo, rápido y furioso. Y, sobre todo, sabía que Ciro no solo venía por la tierra, sino que venía a aplastar a una mujer que se atrevía a decir que no. El rey más poderoso del mundo había declarado la guerra, pero no tenía ni idea de qué tipo de furia acababa de despertar en la estepa. Ciro el Grande, maestro estratega y conquistador experimentado, creía que podía superar a Tomiris. Se había enfrentado a reyes, aplastado ciudades y subyugado naciones. Para él,
Los masagetas eran poco más que nómadas salvajes con caballos rápidos y sin ciudades que defender. No se dio cuenta de que estaba pisando el camino de alguien igual de astuta y mucho más furiosa. Tomiris le había advertido, después de rechazar su oferta de matrimonio, le envió un mensaje claro: cruza el río Araxes y te arrepentirás. Pero Ciro cruzó de todos modos, construyendo un puente de barcas para llevar a su ejército a la tierra de los masagetas. En lugar de atacar de inmediato, Tomiris retiró sus fuerzas, atrayendo a Ciro más profundamente en un terreno desconocido. Los persas encontraron un campamento abandonado bien abastecido de comida y, lo que es más importante, de vino, un lujo que los nómadas masagetas rara vez disfrutaban. Era una trampa con cebo, y Ciro la tomó, quizás pensando que el enemigo había entrado en pánico y había huido. Dentro del campamento, dejó una parte de su ejército bajo el mando del general Harpago, un oficial de confianza. Cuando los masagetas regresaron al amparo de la noche, cayeron sobre los persas borrachos y desprevenidos con mortal precisión. La batalla fue brutal y rápida. Entre los muertos estaba Espargapises, el hijo de Tomiris y comandante masageta. Los relatos difieren sobre lo que sucedió después. Algunos dicen que Espargapises fue hecho prisionero y, al darse cuenta de su captura, rogó que lo mataran y se quitó la vida. Otros afirman que murió en la lucha, pero todos están de acuerdo en que, cuando la noticia llegó a Tomiris, algo dentro de ella se hizo añicos y luego se convirtió en acero. Su dolor fue volcánico, pero su rabia se hizo legendaria. Envió otro mensaje a Ciro, pero esta vez no era una advertencia, sino un voto. Puede que seas un glotón de sangre, dijo, pero juro que te daré tu hartazgo. Prometió hacer que la tierra corriera roja con sangre persa, y su venganza no sería silenciosa. Ciro le había quitado a su hijo, había violado su tierra, ahora no se encontraría con la reina de los masagetas, sino con la madre de un guerrero asesinado y el último rostro que vería. La siguiente batalla no sería una escaramuza, sino una ejecución. El sol se alzó sobre las llanuras como una espada, afilada y cegadora. Tomiris se alzó a la cabeza de su ejército, ya no solo una reina, sino una tormenta hecha forma. Sus guerreros, endurecidos por la vida nómada, pintaron sus rostros con ceniza y rabia. Ya no se trataba de política, sino de sangre. Ciro, a pesar de toda su fuerza, había subestimado a los masagetas. Asumió que lucharían como las tribus que había conquistado antes, caóticas, descoordinadas, fáciles de aplastar. Pero Tomiris había pasado su vida entre guerreros. Sabía cómo atacar, no a ciegas, sino con precisión. Reunió a sus fuerzas para un asalto a gran escala contra los invasores persas. Y esta vez, no se estaba conteniendo. La ubicación de la batalla final se perdió en la historia, tragada por la inmensidad de la estepa. Pero lo que está claro es que Tomiris lanzó un feroz contraataque. Su caballería barrió las llanuras como una marea de cuchillos. Dispararon flechas desde el caballo, se acercaron con hachas y lucharon como personas que no tenían nada que perder. Los persas, endurecidos por la batalla, disciplinados y experimentados, no esperaban este nivel de furia organizada. Tomiris no solo lideró a sus tropas, sino que luchó a su lado. Su presencia en el campo de batalla encendió a sus guerreros como un fuego incontrolado. Cada golpe fue impulsado por la venganza, cada carga fue una respuesta a la muerte de su hijo. Ciro intentó mantener la línea, pero se hizo añicos. Los persas fueron derrotados. Muchos murieron donde estaban, otros huyeron a las interminables praderas solo para ser cazados. Y Ciro el Grande, el hombre que había conquistado Babilonia, Lidia y casi todo el mundo conocido, cayó en el caos. Ya sea que fuera asesinado en combate o capturado y ejecutado, depende de la versión que se cuente, pero de cualquier manera, murió en los términos de Tomiris. Lo que vino después es infame. Según Heródoto, Tomiris encontró el cuerpo de Ciro en el campo de batalla, ordenó que le cortaran la cabeza y, en un acto final de venganza simbólica, la sumergió en un odre lleno de sangre humana. «Bebe hasta saciarte», dijo, «de la sangre que anhelabas». ¿Fue un hecho histórico o un adorno poético? Tal vez ambas cosas, pero no importaba. El mensaje era eterno. Tomiris no iba a ser conquistada. Cuando el polvo se asentó y la hierba bebió profundamente la sangre del imperio, Tomiris se alzó victoriosa, una reina guerrera que había hecho lo que ningún rey o ejército antes que ella pudo hacer, llevar a Ciro el Grande a su fin. La noticia de la derrota envió ondas de choque por todo el mundo antiguo. El poderoso imperio aqueménida, que se creía imparable,
había sido humillado por una mujer de las estepas. Los persas hicieron todo lo posible para minimizar la pérdida, pero la muerte de su fundador no podía ignorarse. El cuerpo de Ciro fue finalmente devuelto y enterrado con honor en la tumba real de Pasargada. Sin embargo, la mancha de su derrota final persistiría como una herida en el legado del imperio. Para Tomiris y los masagetas, sin embargo, la victoria fue más que venganza, fue una declaración. Habían defendido su soberanía no solo con armas, sino con dignidad. Tomiris se había enfrentado al gobernante más poderoso del mundo, y no solo había sobrevivido, sino que había triunfado. Y luego desapareció de la historia. No sobreviven registros que detallen sus últimos años, su muerte o cualquier éxito que pueda haber designado. Es como si, después de tomar su venganza, Tomiris simplemente cabalgó de regreso hacia el horizonte y permitió que el viento llevara su leyenda hacia adelante. En los siglos que siguieron, historiadores, poetas y cronistas intentarían llenar los vacíos, convirtiéndola tanto en un símbolo como en una mujer. Para los persas, su nombre era un amargo recordatorio. Para los griegos, era una paradoja, una bárbara que mostraba más nobleza que muchos reyes. Y para los pueblos de Asia Central, Tomiris se convirtió en folclore, una reina fantasmal que cabalga por la estepa, feroz e inflexible, con una espada que recuerda. Su legado inspiraría innumerables representaciones en todas las culturas. Manuscritos medievales la retrataron con armadura real. Pinturas renacentistas la imaginaron elevándose sobre el cadáver de Ciro. En cada época, se convirtió en lo que la gente necesitaba, una madre vengadora, una reina salvaje, una lección de arrogancia o un símbolo de poder femenino. Pero una verdad atraviesa el mito, ella cambió la historia. Tomiris no heredó un trono, sino que lo forjó con fuego y furia. Y por un breve e inolvidable momento, la reina de la estepa demostró que no todos los imperios se alzan, algunos caen bajo los cascos de guerreros que cabalgan con venganza en sus corazones. Gran parte de lo que sabemos sobre Tomiris no proviene de los registros masagetas locales, ya que no dejaron tablillas de piedra ni archivos reales, sino de la pluma de un griego, Heródoto, a menudo llamado el padre de la historia. Escribiendo un siglo después de su época, inmortalizó a Tomiris en sus historias, representándola como una reina guerrera de asombrosa determinación y aterradora venganza. Pero Heródoto no se limitaba a informar sobre los hechos, sino que tejía una historia, una parte crónica, una parte cuento moral. Para él y su audiencia griega, Tomiris representaba la máxima reversión de la arrogancia imperial. Ciro el Grande, un hombre que había conquistado la mitad del mundo conocido, cayó no ante un vasto ejército o un rey rival, sino ante una mujer que luchó no por la gloria, sino por su hijo. Su victoria fue casi mítica, y Heródoto la trató como tal. Incluso detalló su macabra venganza, el odre de sangre, la cabeza cortada de Ciro y sus palabras condenatorias: bebe hasta saciarte. ¿Pero era verdad? Los historiadores modernos debaten esto sin cesar. Algunos argumentan que Heródoto exageró o incluso inventó partes del relato, utilizando a Tomiris como una herramienta narrativa para humillar al imperio persa, que en el momento de su escritura seguía siendo una fuerza amenazante sobre el mundo griego. Otros creen que, si bien el episodio del odre de sangre podría ser simbólico, el evento central, la muerte de Ciro a manos de Tomiris, probablemente sí ocurrió. También está la cuestión del sesgo. Heródoto, a pesar de su perspicacia, a menudo filtraba las culturas extranjeras a través de una lente griega. Retrató a los masagetas como salvajes y libres, pero nobles, un espejo exótico de los ideales griegos de honor y libertad. Tomiris, en ese marco, no era solo una bárbara, sino un contrapeso moral a la ambición persa. Aún así, incluso si los detalles se desdibujaron con el tiempo, Heródoto tuvo éxito en una cosa: se aseguró de que Tomiris no fuera olvidada. Gracias a él, se convirtió en algo más que una nota histórica al pie de página, entró en el reino de la leyenda, donde los hechos se suavizan, pero el impacto se agudiza. Y en ese espacio entre el mito y la memoria, la historia de Tomiris encontró una extraña forma de inmortalidad. En un mundo dominado por reyes y conquistadores, Heródoto nos dejó una reina que se negó a arrodillarse y dejó a sus enemigos sangrando en la arena. Aunque pudo haber asesinado a uno de los emperadores más emblemáticos del mundo antiguo, Tomiris nunca gobernó un imperio ella misma. No construyó ciudades de piedra ni inscribió edictos en tablillas doradas. Su pueblo, los masagetas, eran nómadas, que vivían no por los muros, sino por los ritmos de la tierra, el cielo y el caballo. Esto significó que el legado de Tomiris nunca se institucionalizó.
No hubo bustos de mármol o monedas reales con su imagen, ni archivos para inmortalizar sus decretos. En cambio, su historia se transmitió como lo hacen las historias en la estepa, a través de la luz del fuego, las canciones y los susurros de los guerreros. Los masagetas fueron una de las muchas tribus poderosas de las estepas de Asia Central. Sus primos incluían a los escitas, los Saka y los Daí, todos expertos arqueros a caballo que recorrían las tierras entre el mar Caspio y las fronteras de la antigua China. Estas tribus eran temidas por los imperios por su movilidad, imprevisibilidad y ferocidad en la batalla. Tomiris, como líder femenina entre ellos, era rara, pero no del todo única. La cultura de la estepa, a diferencia de muchas civilizaciones sedentarias, permitía a las mujeres mayores libertades. Las mujeres montaban, cazaban, luchaban e incluso lideraban. Entre los escitas, los arqueólogos han encontrado tumbas de mujeres guerreras enterradas con armas, armaduras y equipo de caballos, lo que confirma que las historias de reinas feroces de la estepa eran más que una leyenda. Tomiris se encontraba en la cima de esa tradición. Su poder no provenía de la herencia o la religión, sino del respeto, la determinación y la pura capacidad. Era una fuerza unificadora entre clanes dispersos, una líder política y una comandante militar en un panorama donde la supervivencia significaba cabalgar más rápido, disparar mejor y no temer a nada. Pero debido a que los masagetas no dejaron monumentos, Tomiris se convirtió en una especie de reina fantasma, su nombre resonando solo en los escritos de forasteros y en las tradiciones orales de la estepa. Para los escribas persas, era una advertencia, para los griegos, una maravilla, y para su pueblo, probablemente un recuerdo llevado en líneas de sangre y canciones de batalla, un fantasma que cabalgaba con ellos a través de las llanuras. Los imperios pueden alzarse y caer en piedra, pero las historias de la estepa viven en el viento, y Tomiris, feroz, afligida e inquebrantable, se convirtió en su voz. Pasaron los siglos, y los imperios que una vez rodearon a los masagetas se alzaron y se desmoronaron. Los sucesores de Ciro construyeron Persépolis, lucharon contra Alejandro Magno y se desvanecieron en las notas a pie de página polvorientas del tiempo. Pero su leyenda perduró, no en los palacios de los reyes, sino en los corazones de aquellos que se negaron a inclinarse. En toda Asia Central, se convirtió en algo más que una reina, se convirtió en un símbolo de fuerza femenina, de resistencia, del espíritu indómito de la estepa. En muchos sentidos, Tomiris encarnaba una clase de desafío que trascendía la geografía. No era romana, ni griega, ni persa, y por lo tanto, su historia no pertenecía a ningún imperio. Eso la hacía peligrosa e inspiradora a la vez. En el mundo islámico medieval, los cronistas a veces mencionaban su nombre, transformado por el lenguaje, pero nunca del todo olvidado. En algunas versiones, era elogiada por su justicia y su sed de venganza. En otras, se la veía como una reina salvaje, un recordatorio de que el poder en manos de una mujer podía ser tanto glorioso como aterrador. Con la llegada del Renacimiento, los artistas europeos redescubrieron su relato a través de los escritos de Heródoto. Los pintores la representaron con armaduras elaboradas, de pie triunfalmente sobre el cuerpo sin vida de Ciro. En una pintura dramática, sostiene su cabeza cercenada en alto como un trofeo, empapada de sangre y victoria. Era teatral, sí, pero también político. Estos artistas estaban fascinados por la idea de una mujer que no solo sobrevivió en un mundo de hombres, sino que además, salió victoriosa. En los siglos XIX y XX, Tomiris se convirtió en un icono nacionalista en regiones como Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Poetas y educadores la reivindicaron como una heroína histórica, una prueba de que las raíces de la identidad de Asia Central eran feroces, orgullosas y profundamente femeninas. Su nombre apareció en libros de texto, estatuas e incluso ceremonias militares. Una mujer que una vez gobernó a caballo con un arco en la mano, cabalgaba de nuevo, a través de la memoria y el mito, a través de la rebelión y el orgullo. En un mundo que aún lucha con la idea de las mujeres poderosas, Tomiris sigue siendo un desafío. No era perfecta, ni santa, ni dócil. Era decidida, brutal cuando era necesario, compasiva solo con aquellos que lo merecían. Era la resistencia en forma humana, y la sangre del imperio en sus manos era una corona que llevaba sin disculpas. La historia tiende a favorecer a los constructores de monumentos, a los autores de leyes, a los reyes que graban sus nombres en la piedra. Tomiris no hizo nada de eso. No dejó ningún imperio atrás, ni palacio para excavar, ni sello real para descifrar. Y, sin embargo, su nombre aún vive. No porque gobernó para siempre, sino porque se negó a ser borrada.
Se erige como una contradicción de cómo la historia a menudo recuerda a las mujeres. No como ayudantes o notas al pie de página, sino como fuerzas del destino. Tomiris no rogó por reconocimiento. Lo tomó con sangre y fuego. No cabalgó detrás de un rey. Cabalgó contra uno y ganó. Su historia se cuenta en las aulas desde Asia Central hasta Europa, no simplemente porque mató a Ciro el Grande, sino porque se atrevió a desafiarlo. No estaba defendiendo un imperio. Estaba defendiendo la libertad. Una libertad que cabalgaba a lomos de caballos, que cazaba con halcones, que dormía bajo las estrellas. Una libertad que no podía ser dibujada pulcramente en un mapa. Hoy en día, sus estatuas se alzan en las capitales de Kazajistán, y su rostro adorna monedas y libros de texto. Para los centroasiáticos modernos, es una madre de naciones, un vínculo con un pasado preislámico, presoviético y orgullosamente nómada, un recordatorio de que su identidad no nació en la sumisión, sino en el grito de batalla y el galope de los caballos. En un mundo aún dividido por el poder, por el género, por la memoria, Tomiris es un faro, no solo porque mató a un gran rey, sino porque nos enseñó algo aún mayor, que la dignidad no se da, se arrebata. Que a veces el liderazgo se parece a una madre que llora a su hijo y se niega a dejar que el asesino se escape. A menudo nos preguntamos por qué algunos nombres sobreviven mientras que otros se desvanecen. Tomiris sobrevivió porque era inolvidable. Porque en un tiempo en que se esperaba que las mujeres desaparecieran en las tiendas de los hombres, ella se levantó, espada en mano, furia en el corazón, y grabó su historia en la carne de la historia. Los imperios caen, las estatuas se derrumban, pero las leyendas cabalgan. Y en algún lugar de los vientos susurrantes de la estepa, una reina sigue galopando, intacta, invicta y absolutamente inolvidable. En el antiguo Egipto, la apicultura no era una afición, sino una ciencia patrocinada por el Estado con aprobación divina. Mucho antes de las colmenas modernas, los egipcios ya habían desarrollado un sistema organizado y móvil para gestionar las abejas y extraer la miel. Hacia el 2400 a.C., la apicultura se representaba con detalle en las paredes de las tumbas en las necrópolis soleadas de Saqqara. No se trataba solo de cosechar miel, sino de una práctica sagrada incrustada en la agricultura, la medicina, la religión e incluso la vida después de la muerte. Los egipcios utilizaban colmenas horizontales de tubos de arcilla, normalmente apiladas en filas y colocadas de lado. No se parecían en nada a las cajas de madera modernas. Se parecían más a tubos de drenaje de terracota y estaban cuidadosamente diseñadas para ser reubicadas estacionalmente. A medida que las aguas de la inundación del Nilo retrocedían y las flores florecían a lo largo de sus orillas, las colmenas se movían río arriba y río abajo para seguir el flujo de néctar. Este método trashumante era increíblemente avanzado para su época, casi como un GPS antiguo para las abejas. Los apicultores utilizaban tubos de arcilla o piedra para soplar humo en las colmenas, calmando a las abejas antes de la extracción de la miel. Sin trajes de protección, estos apicultores tenían que confiar en una sincronización cuidadosa, la experiencia y una buena dosis de valentía. Los panales se retiraban con cuidado y la miel se recogía no solo para la alimentación, sino también para la medicina, la momificación y los ritos sagrados. La miel se consideraba un regalo de los dioses, una sustancia divina asociada a Ra, el dios del sol. Según el mito egipcio, las abejas nacieron de las lágrimas de Ra al caer a la tierra. Esto no era poesía sin sentido, sino que moldeó la forma en que los egipcios trataban a las abejas como mensajeras entre el mundo mortal y lo divino. La miel se utilizaba en ofrendas a los templos, en rituales funerarios e incluso como moneda de cambio. También tenía un papel destacado en la medicina. Los antiguos papiros enumeran la miel como un ingrediente clave en más de 500 remedios, mezclada con hierbas, vino o leche para tratar heridas, infecciones y problemas gastrointestinales. Sus propiedades antibacterianas eran conocidas, incluso si la ciencia no lo era. La cera de abeja también se recolectaba y se utilizaba en cosméticos, embalsamamiento e incluso en tablillas de escritura. Tenía valor más allá de la colmena, convirtiéndose en parte de la vida cotidiana de escribas, sacerdotes y curanderos por igual. En Egipto, la colmena no era solo una fuente de dulzura, sino también un símbolo de equilibrio, curación y orden celestial, cuidadosamente cultivada bajo la atenta mirada tanto de los humanos como de los dioses. Mientras que Egipto dio a la apicultura estructura y santidad, la antigua Mesopotamia le dio algo igualmente vital: leyes. La cuna de la civilización no solo dominó el riego, la escritura y la construcción de ciudades, sino que también conocía el valor de la miel y la importancia de proteger su producción.
Aunque la apicultura mesopotámica no se celebraba visualmente como en las tumbas egipcias, sus rastros se encuentran en tablillas cuneiformes y códigos legales, lo que sugiere una práctica silenciosamente sofisticada. Las referencias a las abejas y la miel aparecen ya en el periodo sumerio. En los textos acadios y babilónicos, se mencionan los nims, que significan jardines de abejas o colmenares. Estos espacios solían estar adscritos a los terrenos de los templos o a las fincas reales, lo que sugiere que la producción de miel era un recurso controlado por la élite. La miel y la cera de abeja se utilizaban en ofrendas religiosas, medicina, alimentación y comercio, y la pérdida de una colmena podía ser un grave revés económico. La prueba más reveladora proviene del Código de Hammurabi, que data de alrededor de 1754 a.C. Si bien la mayor parte del código está dedicada a cuestiones como el robo, las lesiones y la agricultura, algunas líneas abordan directamente las disputas relacionadas con las abejas. Si alguien permitía que sus abejas enjambrasen en el campo de otro hombre, y las abejas causaban daños, era responsable. Si se robaba la miel, había que restituirla, a veces en forma de plata o de tarros de repuesto. En un mundo donde casi todo se contaba en grano, el hecho de que la miel mereciera su propia protección legal dice mucho. Los mesopotámicos también entendían a las abejas como algo más que insectos. Algunos textos las describían como mensajeros divinos, incluso vinculándolas a Ninurta, el dios de la agricultura y la guerra. La cera de abeja, en particular, se valoraba para sellar documentos y crear figuras rituales. Era a la vez práctica y mística, parte tanto de la burocracia como de la magia. Aunque el diseño exacto de las colmenas mesopotámicas no se ha conservado por completo, los estudiosos creen que pueden haber utilizado colmenas de ladrillo de barro o de cestas tejidas, similares a los primeros estilos levantinos. Estas se habrían mantenido en jardines sombreados o en azoteas, protegidas del duro calor del verano. La apicultura mesopotámica se centraba menos en el culto y más en la estructura, regulando los recursos, garantizando la equidad y manteniendo el equilibrio económico de una sociedad donde incluso una picadura de abeja podía acabar en litigio. Aquí, la colmena no era solo una maravilla biológica, sino un microcosmos de orden, ley y el propio impulso civilizador. En las escarpadas tierras altas de Anatolia, mucho antes de que los griegos tomaran el protagonismo, los hititas estaban dominando silenciosamente el arte de la apicultura, y no la trataban como una afición de patio trasero. Para los hititas, las abejas eran agentes sagrados de pureza, mensajeros entre los reinos y esenciales tanto para la agricultura como para la salud espiritual del reino. A diferencia de Egipto y Mesopotamia, donde la apicultura era una mezcla de ciencia y economía, los hititas adoptaron un enfoque más ritualista. En los textos religiosos de los siglos XIV y XIII a.C., las abejas se mencionan no solo como productoras de miel, sino como participantes activas en los ritos de purificación. Un famoso texto ritual hitita describe una ceremonia en la que se convoca a una abeja para que vaya a eliminar el mal, la impureza y la ira de los dioses. La abeja es entonces liberada, no asesinada, una rara muestra de misericordia en los antiguos escritos, lo que sugiere una profunda reverencia por el insecto. Los hititas valoraban la miel por su sabor y su utilidad sagrada. Se utilizaba en libaciones, ofrendas sacrificiales y rituales de unción, a menudo combinada con vino, leche o grano. La miel no solo se consumía, sino que también se vertía, se quemaba y se bendecía. Servía de medio entre la intención humana y la recepción divina. En términos de práctica, las pruebas sugieren que los hititas utilizaban colmenas de arcilla o tejidas, probablemente almacenadas en recintos protegidos cerca de los templos o de las fincas reales. Aunque el registro arqueológico es escaso, los paralelismos con las tradiciones levantinas y sirias vecinas apuntan a colmenas portátiles con forma de tubo, posiblemente hechas de paja y barro, apiladas y gestionadas de forma muy parecida a las de Egipto. Los apicultores del mundo hitita probablemente operaban bajo el control del templo, y su trabajo estaba profundamente integrado en las fiestas estacionales y los rituales estatales. La miel no era una mera mercancía, sino una herramienta de diplomacia, curación y limpieza espiritual. La abeja, pequeña y modesta, tenía un peso simbólico que superaba con creces su tamaño. Los hititas también aportaron una pieza vital a la comprensión global de las abejas. Reconocieron la migración de las abejas. Algunos textos supervivientes describen los comportamientos estacionales de los enjambres, relacionando los patrones de floración con el flujo de miel, una visión que muestra lo de cerca que observaban su entorno. En Anatolia, el zumbido de la colmena no era ruido de fondo, sino una frecuencia sagrada que vibraba a través de los huesos de dioses y reyes por igual.
Los antiguos griegos no se limitaron a estudiar las abejas, sino que las admiraban, las temían y modelaban la sociedad según su misterioso orden. Para los griegos, la colmena era algo más que un lugar para la miel, era una metáfora viva, un modelo para la ciudad-estado ideal, un símbolo de orden divino y una fuente de interminable curiosidad científica. Los apicultores griegos avanzaron en la ciencia de la apicultura con una mezcla de conocimiento práctico y estilo filosófico. A diferencia de las civilizaciones anteriores, que utilizaban colmenas de arcilla estacionarias, los griegos desarrollaron colmenas móviles de terracota con tapas y secciones extraíbles. Esto permitía un acceso más fácil al panal sin destruir la colonia, un paso temprano hacia la cosecha sostenible. También dominaron el arte del control del humo. Utilizando fuelles de cerámica y ahumadores de arcilla, echaban humo en la entrada de la colmena, sedando a las abejas antes de la extracción de la miel. Esta innovación no solo redujo las picaduras, sino que también conservó la estructura de la colmena, permitiendo múltiples cosechas por temporada. Una de las mentes más influyentes de la historia griega, Aristóteles, estudió las abejas con extraordinario detalle. En su Historia Animalium, describió el comportamiento de la colmena, señalando que las abejas parecían tener roles distintos. Algunas recogían el néctar, otras defendían la colmena y una a la que él llamaba la abeja reina parecía liderar. Aunque se equivocó en cuanto al género, las observaciones de Aristóteles sentaron las bases para siglos de investigación sobre las abejas. La miel ocupaba un lugar venerado en la cultura griega, endulzaba el vino, conservaba las frutas y daba sabor a los pasteles. También se utilizaba como base para ungüentos medicinales, especialmente en el cuidado de heridas, y se consideraba un regalo divino. Los griegos creían que la ambrosía, el alimento de los dioses, era una mezcla de miel y vino. La abeja en sí tenía un significado mitológico, se asociaba con Artemisa, diosa de las cosas salvajes, y con Deméter, diosa de la cosecha. Las sacerdotisas de Artemisa incluso se llamaban Melisa, la palabra griega para abejas. La idea de la abeja como una fuerza femenina sagrada tenía un profundo poder simbólico. Para los griegos, la colmena era a la vez una maravilla científica y un emblema espiritual, un recordatorio de que incluso las criaturas más pequeñas se mueven con propósito, disciplina y gracia. Al estudiar a las abejas, creían que estaban estudiando las mismas leyes de la naturaleza y quizás también las de los dioses. Si los griegos estudiaron a las abejas con asombro, los romanos las gestionaron con ambición. La apicultura en el Imperio Romano no era solo una industria artesanal, sino que se amplió para satisfacer las necesidades de una civilización que se extendía por todos los continentes. Desde los viñedos de la Galia hasta las colinas de Hispania, Roma convirtió la humilde colmena en una empresa a escala imperial. Los romanos heredaron gran parte de su conocimiento apícola de los griegos y etruscos, pero lo ampliaron hasta convertirlo en una ciencia agrícola formalizada. Escritores como Varrón y Columela registraron instrucciones detalladas para construir colmenas, cosechar miel y reubicar colonias. Sus tratados describen la apicultura con una modernidad sorprendente, incluyendo observaciones sobre el comportamiento de los enjambres, los ciclos estacionales y el control de plagas. Las colmenas romanas se presentaban en muchas formas: troncos huecos, recipientes de corteza de corcho, tubos de arcilla e incluso cestas tejidas selladas con estiércol o barro. La flexibilidad era clave. En los climas más fríos, se necesitaba más aislamiento. En las provincias más cálidas, la ventilación era fundamental. Estas innovaciones permitieron a los apicultores de Roma adaptar el oficio a través de regiones muy diferentes del imperio. Para calmar a las abejas, los romanos empleaban ollas de barro llenas de hierbas ardientes como el tomillo o el orégano. El humo calmaba la colmena y tal vez añadía un sabor sutil a la miel. La cosecha se realizaba con cuchillos de hierro y la cera se separaba mediante la fusión y el colado, y luego se utilizaba en velas, tablillas de escritura, cosméticos e incluso para impermeabilizar barcos. La miel no era solo un alimento, sino que estaba en todas partes. Se añadía al vino para hacer mulsum, se utilizaba en la repostería, en salsas para la carne y el pescado, e incluso como una fuente de energía temprana para atletas y soldados. Los médicos romanos, siguiendo las tradiciones hipocráticas, recetaban miel para el dolor de garganta, las heridas, la fiebre y los problemas digestivos. Sus propiedades antibacterianas eran bien conocidas y utilizadas. Pero quizás lo más romano de su apicultura era la organización. Las grandes villas solían tener granjas de miel dedicadas dirigidas por mano de obra esclavizada bajo la supervisión de los administradores de la finca. La producción se registraba en libros de contabilidad y el excedente de miel se vendía en los mercados o se exportaba a provincias lejanas.
las abejas se consideraban no solo como insectos, sino como ciudadanos productivos de la economía romana. Para los romanos, una colmena bien gestionada reflejaba un hogar bien gestionado, ordenado, obediente e infinitamente fructífero. Si bien las civilizaciones antiguas cultivaban las abejas para obtener miel y cera, muchos también veían la colmena como una puerta de entrada a lo divino. En Egipto, Grecia, Mesopotamia y más allá, las abejas no eran solo insectos, sino seres espirituales que zumbaban entre mundos, entregando mensajes de los dioses y ofreciendo regalos sagrados como la miel que unía los reinos natural y sobrenatural. En Egipto, las abejas estaban directamente ligadas a la creación divina. Como se mencionó anteriormente, la mitología afirmaba que Ra, el dios del sol, derramó lágrimas que se convirtieron en abejas al tocar la tierra. La miel se utilizaba en ofrendas a los templos para complacer a las deidades y acompañar a los muertos al más allá. La abeja también se convirtió en un símbolo real. Los faraones del Bajo Egipto llevaban el título el de la juncia y la abeja, conectando su autoridad con la armonía cósmica de la colmena. En Grecia, la abeja tenía un poderoso simbolismo femenino. Las sacerdotisas de Deméter y Artemisa, diosas de la fertilidad y la naturaleza salvaje, se llamaban melisas o abejas. Se consideraba que estas mujeres eran canales entre los reinos divino y mortal. Se creía que el oráculo de Delfos, uno de los centros religiosos más importantes del mundo antiguo, había sido presidido originalmente por sacerdotisas abejas. Incluso la famosa Pitia, la profetisa de Delfos, a veces se llamaba la abeja de Delfos. La colmena en sí se veía a menudo como un microcosmos de orden perfecto, disciplinado, desinteresado y productivo. Filósofos y místicos compararon la sociedad de las abejas con la sociedad humana ideal, cooperativa, industriosa y reverente. Los estoicos admiraban a las abejas por su sentido instintivo del deber. Los primeros cristianos adoptarían más tarde la abeja como símbolo de castidad y resurrección, señalando cómo las abejas crean pero no codician. En las tradiciones mágicas de Mesopotamia, las abejas eran invocadas en la purificación ritual. En algunas ceremonias hititas, se liberaba una abeja viva después de absorber las impurezas de la comunidad, literalmente llevando el pecado en sus pequeñas alas. La miel y la cera se quemaban en fuegos sagrados, se utilizaban en la elaboración de amuletos protectores y se incrustaban en textos mágicos para obtener bendiciones y curación. La abeja era más que una metáfora, era un puente, una criatura que vivía en los espacios ocultos de la naturaleza, hacía comida dorada sin matar y picaba solo en defensa. Para los pueblos antiguos, las abejas no eran solo milagrosas, sino también místicas. Para el mundo antiguo, la miel no era solo deliciosa, sino también medicina divina. Mucho antes de que se descubrieran las bacterias, la gente sabía instintivamente que la miel podía limpiar las heridas, calmar la tos y preservar el cuerpo. No era magia, aunque a menudo lo parecía, sino química, siglos por delante de su explicación formal. En Egipto, la miel era una piedra angular de la medicina antigua. Los papiros médicos como el papiro de Ebers, alrededor del 1550 a.C., enumeran la miel en más de 500 recetas. Se mezclaba con leche, higos, ajo y hierbas para tratar desde infecciones oculares hasta problemas digestivos. Cuando se combinaba con grasa animal o resina, se aplicaba como un ungüento para quemaduras y cortes. Los médicos sabían que las heridas tratadas con miel sanaban más rápido y resistían las infecciones, probablemente debido a la acidez natural de la miel y al contenido de peróxido de hidrógeno. Los griegos siguieron su ejemplo. Hipócrates, el padre de la medicina moderna, recetó miel para los problemas respiratorios, las úlceras y la fatiga. Utilizaba miel mezclada con vinagre para crear oxímel, un tónico utilizado para limpiar la flema y reducir la fiebre. Los atletas griegos bebían agua con miel para aumentar su resistencia durante el entrenamiento olímpico, creyendo que restauraba la fuerza más rápido que el vino o el agua solos. En la India, el sistema ayurvédico tenía la miel, madhu, en alta estima. Se clasificaba por su sabor, origen y potencia medicinal. Los textos ayurvédicos advertían contra el sobrecalentamiento de la miel, pero la aprobaban como tratamiento para la indigestión, los resfriados, las heridas e incluso el veneno. También se utilizaba en rituales religiosos, se ofrecía a los dioses y se consumía durante los ayunos sagrados tanto para la limpieza espiritual como corporal. Los romanos también creían en el poder medicinal de la miel. Plinio el Viejo registró docenas de remedios que involucraban miel en su historia natural. Era una base para ungüentos, gárgaras y laxantes e incluso se utilizaba para tratar a los heridos después de la batalla. La miel mezclada con jugo de amapola se administraba como sedante.
Los cirujanos romanos la tenían a mano para curar heridas y reducir la inflamación. La cera de abeja también tenía su lugar en la medicina como base para yesos, bálsamos e incluso empastes dentales. Su maleabilidad y resistencia a la descomposición la hacían ideal para sellar y preservar. En resumen, la miel en el mundo antiguo no era solo dulce, sino que salvaba vidas. Curaba a los enfermos, preservaba a los muertos y simbolizaba la pureza. Era la farmacia de los dioses entregada por las alas de las abejas. Los antiguos apicultores eran más que agricultores, eran innovadores, ingenieros y agudos observadores de la naturaleza. A través de las civilizaciones, desarrollaron herramientas y métodos especializados que les permitieron gestionar las colonias de abejas de forma eficaz, cosechar la miel de forma sostenible e incluso protegerse de las picaduras defensivas de las abejas. Una de las innovaciones más importantes fue el diseño de la propia colmena. Los egipcios popularizaron el uso de colmenas cilíndricas horizontales de arcilla, esencialmente grandes tubos de terracota apilados en filas. Estas colmenas eran duraderas, portátiles e imitaban las cavidades naturales donde las abejas prosperaban. Del mismo modo, los griegos y los romanos utilizaban colmenas de terracota y cestas tejidas, algunas con tapas extraíbles para permitir el acceso a los panales sin destruir la colonia. La capacidad de inspeccionar y cosechar sin matar a las abejas fue revolucionaria, allanando el camino para la agricultura sostenible moderna. Para extraer la miel de forma segura, los antiguos apicultores empleaban humo para calmar a las abejas. Los griegos inventaron ahumadores de arcilla y fuelles diseñados para dirigir el humo a la entrada de la colmena. El humo enmascaraba las feromonas de alarma liberadas por las abejas guardianas, reduciendo su agresión. Los romanos refinaron esto quemando hierbas fragantes como el tomillo o el orégano, que calmaban a las abejas y posiblemente impartían sabores sutiles a la miel. Las herramientas de cosecha variaban. Se utilizaban cuchillos de madera o bronce para cortar los panales con cuidado. A veces se presionaban los panales para extraer la miel líquida y la cera se fundía y filtraba para su uso posterior. Los apicultores a menudo usaban una protección mínima, confiando en la experiencia y una técnica cuidadosa para evitar las picaduras. Los trajes y los guantes estaban a milenios de distancia. Los textos antiguos revelan que los apicultores también observaban el comportamiento de las abejas meticulosamente. Entendían los ciclos de enjambrazón, los patrones estacionales y la importancia de mover las colmenas para optimizar la recolección de néctar. Algunas culturas practican la transhumancia, reubicando las colmenas para seguir la floración de las plantas, de forma similar a la apicultura migratoria moderna. Además, el almacenamiento de la miel era un aspecto crucial de la apicultura antigua. Los egipcios utilizaban tarros de cerámica sellados para almacenar la miel, protegiéndola de la humedad y el deterioro. La notable vida útil de la miel era bien conocida, a veces duraba siglos sellada dentro de las tumbas. Incluso la relación entre los humanos y las abejas se gestionaba cuidadosamente. Se realizaban rituales para apaciguar a los espíritus o dioses de las abejas, asegurando la cooperación y evitando la desgracia. Este cuidado espiritual era tan vital como las herramientas físicas para mantener una colmena productiva. En definitiva, la apicultura antigua era una mezcla de artesanía, ciencia natural y reverencia. Las herramientas y técnicas que desarrollaron sentaron las bases que aún influyen en la apicultura moderna. La antigua práctica de la apicultura sentó las bases para una relación entre los humanos y las abejas que continúa hasta nuestros días. Lejos de ser una simple actividad agrícola, la apicultura temprana fue un arte y una ciencia que influyó en la medicina, la religión, la economía y la ecología a través de las civilizaciones, moldeando la forma en que entendemos la naturaleza y la sostenibilidad. Desde el valle del Nilo hasta las colinas de Anatolia, desde los templos de Grecia hasta las granjas de Roma, los antiguos apicultores perfeccionaron métodos para proteger y mantener sus colonias. Sus innovaciones en el diseño de colmenas, el uso del humo y la gestión estacional permitieron cosechas de miel sostenibles, una práctica crucial tanto para la supervivencia como para el comercio. El respeto que mostraron por los ciclos de vida de las abejas ayudó a fomentar un modelo de armonía entre los humanos y la naturaleza. Su comprensión de la miel como medicina informó las primeras farmacopeas de Egipto, India y Roma, influyendo en las prácticas curativas que persisten en la medicina tradicional en todo el mundo. Las propiedades antibacterianas y conservantes de la miel se convirtieron en la base del cuidado de heridas y los remedios. Si bien la cera de abeja moldeó las primeras tecnologías en cosméticos, arte y construcción, los significados simbólicos y espirituales atribuidos a las abejas y la miel en las culturas antiguas también perduran.
Los rituales religiosos en honor a las abejas y la miel continúan en varias tradiciones, lo que refleja la fascinación continua de la humanidad por la colmena como metáfora del orden, la cooperación y la bendición divina. La idea de las abejas como mensajeras entre mundos o símbolos de resurrección impregna el arte, la literatura y el folclore a través de los siglos. Además, la antigua práctica de la apicultura migratoria, trasladando las colmenas para seguir la floración floral, se repite en la agricultura comercial moderna, esencial para la polinización de los cultivos y la producción mundial de alimentos. Las innovaciones de los antiguos apicultores ayudaron a preparar el escenario para la conciencia actual de las abejas como polinizadores vitales y los desafíos ambientales que enfrentan. A pesar de los avances tecnológicos, la relación central permanece sin cambios. Los humanos dependen de las abejas para la alimentación, la medicina y la salud del ecosistema, y las abejas, a su vez, han moldeado la cultura, la economía y la espiritualidad humana desde los albores de la civilización. El legado de la apicultura antigua es un testimonio del ingenio humano, el respeto por la naturaleza y el poder perdurable de la colaboración tanto dentro de la colmena como entre especies, y nos recuerda que incluso las criaturas más pequeñas pueden inspirar la ciencia, la fe y la supervivencia.